Bienvenidos a esta última sesión de lo que son análisis laboratorio clínico para su interpretación justamente en patologías, sobre todo obstétricas, ¿cierto? Pues bien, microbiología, según el temario, tenemos la oportunidad de tratar hoy día sobre examen de orina, vamos a hablar de cultivos, no solamente de orina, sino también de otros. Vamos a hablar de algunos cuadros clínicos que seguramente son muy conocidos por ustedes, fijar algunos conceptos con respecto a estos temas de cistitis, vaginitis y vaginosis, justamente basadas en las pruebas de laboratorio clínico, ¿sí? Comencemos. Esto lo habíamos visto en la primera sesión para aquellos que de repente no estuvieron en ese momento. Recordar que la microbiología clínica es muy amplia, ¿no? Apenas estamos viendo una pequeña parte el día de hoy, que es el área de bacteriología, ¿correcto? Pero tienen una serie de áreas, incluyendo la de serología que vimos el día de ayer y otras bastante interesantes que son propiamente de una especialización en algún momento. Entonces, lo primero que tenemos que aprender a conocer es nuestro examen de orina, el examen de orina completo. Ya sabemos que es una evaluación integral de la orina, pero ¿qué significa una evaluación integral? Que es física, es química y microscópica, ¿correcto? De alguna manera, inclusive dice el examen citoquímico bacteriológico, es decir, estudia células, estudia compuestos químicos, ¿correcto? Y obviamente estudia también la posibilidad de que haya gérmenes. Normalmente una orina debe ser aséptica, es decir, no debe contener gérmenes, salvo que sea por contaminación, ¿correcto? Y obviamente es eso, una contaminación. Entonces, nos permite esto, todas estas evaluaciones que hacemos en un simple examen de orina, detectar y medir una serie de componentes que nos pueden revelar alguna alteración que existe a lo largo del momento que nosotros tenemos. La mejor es la primera de la mañana, evidentemente, salvo situaciones de urgencia donde se toma el momento. La idea es que sea recogido un frasco limpio, solamente es estéril cuando se trata de un cultivo. Por supuesto, ahora existen descartables, inclusive lo proporcionan muchas veces ya embolsado, ¿verdad? El volumen de la orina debe ser mayor a 50 mililitros a fin de poder medir la densidad cuando esto sea posible. Y si se pide un gram o un urocultivo, se requiere que la orina sea aséptica, con previa limpieza de genitales externos, sea inclusive en nuestro caso, obviamente la región vulvar, con una solución jabonosa, obviamente con el pH apropiado para la zona íntima estéril. Y luego la orina es a la mitad del chorro en un recipiente. Generalmente son recomendaciones generales que son importantes de mantener para lo que nosotros necesitamos evaluar. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros evaluamos al momento de tener la orina es el color. Normalmente es un color amarillo claro, que puede aumentar su intensidad en casos de menor diuresis, cuando la orina obviamente está más cargada, menos consumo de líquido, ¿correcto? O hay una frecuencia urinaria aumentada, que solemos llamarle poliuria, cuando es volúmenes normales, y eso hace que cada vez que la orina salga, salga pues más concentrada. O podría ser también una polaquiuria, que también es orinar a cada rato, pero el volumen es muy pequeño. Es la gran diferencia entre esas dos características. Se habla de graduaciones 1, 2, 3, se hace con colorimetría, inclusive no solamente es una inspección visual. Puede tener otros colores, medio rosado rojo, en casos de hematurias, hemoglobinurias, porfiria, ingesta de beterraga, digamos algunos productos que tienen anilinas, inclusive varios medicamentos, ¿verdad? Que pueden causar esto también. El hierro, por ejemplo, es uno de ellos. El síndrome carcinoide, que es una patología endocrinológica que puede haber en cualquier parte del cuerpo. Un color más bien pardo y colúrico habla de la presencia de bilirrubina, ¿verdad? Donde hay una ictericia que puede ser un problema a nivel del hepatocito o una obstrucción a nivel de los canalículos biliares, como lo vimos en su momento. Cuando es un color negro se habla de unas patologías de la hemoglobina muy específicas que se llaman metahemoglobinemia, ¿no? La hemoglobina es una hemoglobinopatía. ¿Sí? Es algo muy completamente diferente a lo que conocemos como anemia, ¿verdad? Y cuando la orina es colores oscuros decimos alcaptonuria, ¿no? Porque ese es el término que se le da. En cuanto al examen químico, pues, este obviamente se realiza con tiras reactivas que también obviamente mide el pH, ¿correcto? El pH generalmente tiene tendencia a tener un pH alcalino, ¿correcto? Es decir, por encima de 7, ligeramente alcalino, 7.5, 7.8. Cuando más bien es ácido, es que podría presentarse algún tipo de alteración. La glucosa normalmente suele ser negativa, a menos que el nivel de glicemia en el cuerpo de la persona supere los 160, 180 miligramos.
¿ok? Que podría ser post ingesta de una comida copiosa, no necesariamente tiene que ser una diabetes, porque es un hallazgo solamente ocasional. Y puede aparecer, ese término se le dice glucosuria. Hay que recordar que cuando la glucosuria es permanente siempre será patológica, inclusive se puede cuantificar con una tira, ¿no? Tiras reactivas. Por supuesto, ya sabemos que la causa más frecuente cuando no es una glucosuria, digamos, fisiológica es por diabetes mellitus de tipo 1, 2 o secundaria a otros trastornos endocrinos. La coluria, hablamos de la presencia de pigmento biliar en la orina, ¿correcto? La bilirrubina, sobre todo la conjugada, la directa, la que está en el hígado, y que puede ser causado por ictericia obstructiva, ¿no? Obstrucción a nivel del colédoco, no permite el flujo del líquido biliar a través de esta estructura que justamente viene toda la bilis desde la zona de la vesícula biliar y se junta con el conducto hepático. Y por supuesto, cuando hay alteraciones del esfínter de Odis por donde desemboca esto, ¿no? Generalmente relacionado con algunos tumores malignos que puede haber en la cabeza del páncreas, que suelen ser, digamos, también digamos, mal pronóstico. O la ictericia, como digo, puede ser de una destrucción por una hepatitis, tóxica por alcohol, medicamentos o incluso hasta anestésicos. Y un poco más crónico, un problema de cirrosis que obviamente puede aparecer. También se ve la cetonuria, o sea, ¿hay cuerpos cetónicos en orina o no? No debe de haber. Si se encuentra, entonces se puede cuantificar también en una cruz, dos cruces, tres cruces. Hay varios tipos de cetoacidosis, ¿no? Diabética, por ejemplo, puede haber un ayuno prolongado, cuando hay vómitos o hiperemesis gravídica, cuando hay hiperinsulinismo con hipoglucemia, agotamiento de glucógeno hepático, y en ciertas diabetes que de alguna manera son de origen renal porque hay algún tipo de tumor o alteración autoinmune que genera un aumento de la glucosa sin que tenga nada que ver con el tema de la insulina. La proteinuria es otra de los hallazgos que tenemos que ver en un examen de orina. Normalmente se va a eliminar una cantidad de proteínas, ya sabemos menos. Hemos dicho que el tema de embarazo debe ser menos de 300 miligramos en una colección de 24 horas, ¿verdad? Y obviamente si esto aumenta mucho más, nosotros empezamos a cuestionarnos si esta proteinuria es algo fisiológico o patológico. Y ahí nosotros tenemos, por ejemplo, que puede haber lesiones tubulares. ¿Se acuerdan del esquema del riñón que hicimos el día de antes de ayer, donde hablábamos de que los conductos jugos colectores, ¿verdad? Que se embocan en los cálices renales, que finalmente se juntan en la pelvis, que le llamamos pelvis renal, que es la zona de salida, ¿verdad? De la orina a nivel del riñón, ¿correcto? Y esto viene a través, pues, del uréter, ¿no? Entonces, hacia la vejiga. Luego también obviamente puede haber problemas de pielonefritis que producen proteinuria, hiperparatiroidismo, que es un trastorno endocrino, hasta la fiebre misma puede originar proteinuria y enfermedades un poco ya más de la parte médica, como son mieloma múltiple, enfermedad de Hodgkin, que son otro tipo de trastornos. Probablemente todos nosotros estemos familiarizados con la presencia de este tipo de sustancia en la orina, ¿verdad? El nitrito, que obviamente porque esto está en que las enterobacterias, ¿sí? Llámese las que están a nivel del intestino, sobre todo gram negativo, como vamos a ver en su momento, ellos tienen la capacidad tienen una nitrato reductasa. Esa nitrato reductasa hace que, ASA, se recuerda que siempre habíamos dicho que es una enzima que destruye algo, pues deja nitritos. Es una prueba rápida, inclusive para detectar infecciones urinarias, pero tiene una sensibilidad de 25%. Es decir, que, ¿esto qué significa? Que tres cuartas partes de infecciones urinarias no tienen nitritos positivos. Lo bueno es que cuando está presente, más o menos sí tiene un 94-100% para infección urinaria. ¿Sí? Es más, inclusive vamos a ver un algoritmo en el cual vamos a tener que dar tratamiento independientemente de eso. Con respecto a perdón, discúlpeme. Con respecto a la bilirrubina, ¿no? La bilirrubina se denomina, por ejemplo, la coluria que le decía la presencia biliar directa, va a tener una coloración amarillenta muy intensa, puede o sea, parecer una cerveza, ¿verdad? La espuma inclusive está teñida también de amarillo para diferenciarla de la espuma que forma la proteína, ¿verdad? Que es una espuma totalmente blanca, que demora mucho tiempo en desaparecer. Ahora, si ustedes al orinar dejan espuma en la taza del water que se han ocupado, pues tampoco se asusten, ¿no? Si eso debe desaparecer más o menos en el lapso de un par de minutos, significa que ahí quedó. Pero si pasa más de 2, 3 minutos y sigue, sí habría que preocuparse, salvo que haya sido una ingesta muy copiosa en una parrillada que hayan tenido, alguna situación especial donde se consume alta cantidad de proteínas. ¿De acuerdo?
La bilirrubina o la coluria hemos dicho que básicamente aparece en las ictericias obstructivas o parenquimatosas, y obviamente eso nos da a una presencia de... Disculpe, estoy teniendo un problema con mi mouse. Otra sustancia importante que para nosotros tiene importancia clínica es la esterasa leucocitaria. Su presencia es una alternativa a la microscopía cuando esta no tenemos en un laboratorio. Hay tiras reactivas al respecto. La sensibilidad es mucho mejor que la del nitrito, correcto, 57 a 95%. Y su especificidad sí no es tan buena como la del nitrito, pero es bastante alta, ¿no? Bastante buena, ¿no? ¿Correcto? En realidad, lo único que uno debe recordar es qué cosa es la esterasa leucocitaria. Es una enzima del leucocito. Y acuerdan ustedes que parte de las células que se ven en la orina son leucocitos, inclusive nosotros lo llamamos leucocituria, ¿verdad? Que cuando estos leucocitos se convierten en pus, ¿correcto? Estos leucocitos forman lo que llamamos piuria, ¿no? Ese es el nombre que le damos, piuria. Son leucocitos degenerados. O sea, los leucocitos normales que hay en orina, no hay que confundirlos con los leucocitos degenerados que ya son pus y que al estar presentes en la orina es lo que justamente detecta esta prueba. Eh, en muchos lugares, cuando no tienen la posibilidad de hacer el examen de orina completo por un tema de rapidez de repente o por temas ya logísticos, es posible que solamente pedamos el examen del sedimento urinario. Porque si bien es cierto, la parte física, la parte química es importante, pero seguramente, sobre todo cuando hablamos de infecciones, a nosotros nos interesa más el sedimento de la orina, que es donde están las células, ¿no? Y entonces uno se pregunta qué cosa es una centrifugación de 5 centímetros cúbicos de orina, el sobrenante se elimina, se coloca una gota de cemento en la lámina y laminilla portaobjeto y se observa menor aumento y luego mayor aumento. Cada circulito que ve el tecnólogo le dice campo. ¿Campo qué? O sea, el círculo con el microscopio nosotros vemos, ¿no? Constituye uno de los datos más útiles y a la vez más simples para la elaboración de diferentes enfermedades del aparato urinario. Entonces, ahí nosotros recién vemos el examen citológicos. Entonces, normalmente los leucocitos se consideran hasta 4 por campo a mayor aumento, de modo que 5 más se considera patológico suselectivo de infección. Eso en condiciones generales. En una embarazada, obviamente, se considera hasta 10, inclusive en algunos lugares, o hasta 8. O inclusive el de 5 a 8 a uno le ponen como que hay una leucocituria sospechosa. Menos de 5 menos es una leucocituria fisiológica, ¿sí? En el embarazo. De 6 a 8 le ponen como una leucocituria sospechosa y ya a partir de 8 o 10 le dicen leucocituria patológica. Estoy hablando de leucocitos de esa forma, ¿no? Pero si encuentran ustedes piocitos, que es la presencia de leucocitos degenerados, obviamente nosotros tenemos que ver que ahí no estamos hablando de proceso infeccioso. Obviamente utilizamos una coloración en este tipo de orina, que es la coloración Gram, y como ven ustedes ahí dice que tiene una sensibilidad de muy alta, 95%. Lo malo que obviamente esa pus curiosamente no es solamente puede ser por infección. Hay la mitad de las veces que puede ser debido a otro tipo de infección diferente a la urinaria. O sea, sigue siendo un proceso infeccioso, pero ya no urinario. Y obviamente es muy importante, sobre todo en nuestras pacientes ginecológicas u obstétricas, porque obviamente las infecciones que dan este tipo de resultados pueden dar a una mujer en edad fértil o una mujer que está en el embarazo, ¿no? Entonces, nos dice que la ausencia de la piuria cuestiona el diagnóstico de infección urinaria. O sea, no significa que lo descartemos, sino hay que ponernos de repente a utilizar otras pruebas como vamos a ver en su momento. ¿Qué cosa es la hematuria? La hematuria es la presencia de hematíes en la orina, correcto, glóbulos rojos, a diferencia de la hemoglobinuria, en que existe el pigmento hemático, pero no de células. ¿Sí? Acuérdense que la hemoglobina se ve en la parte de examen químico. Y eso obviamente no significa necesariamente que sea sangre, sino simplemente el pigmento hemático ya tiene otras razones. Naturalmente todos nos hemos familiarizado alguna vez cuando hemos puesto una paciente que le han visto una paciente que le han puesto una sonda y sangra un poco por el traumatismo producido o por otras razones y la sangre se puede teñir, entonces decimos que está como una hematuria, es reconocible. Pero también existe la hematuria microscópica, ¿no? Normalmente se dice que máximo debería tener un glóbulo rojo por campo, un hematí, cuando nosotros hablamos de hematuria. Es decir, si encuentro dos glóbulos rojos o más,
ya deberíamos pensar que eso es una hematuria patológica. Hay que recordar que esta hematuria puede ser de cualquier parte de las vías urinarias, desde la uretra, la vejiga, el uréter, puede ser por traumatismo, pólipos, cáncer, todo lo que ven ahí, ¿correcto? Y obviamente siempre entra el diagnóstico diferencial porque es más frecuente la presencia de litiasis, cálculos. Otro elemento que también se describe en un examen de orina es los cilindros. ¿Qué son los cilindros? Son como una moneda como una pila de monedas, ¿no? Un conjunto de monedas que están apilados unas sobre otras, se llaman cilindros. Son conglomerados de células, proteínas, que parecen moldear los túbulos renales. Como los túbulos tienen forma de un tubo, justamente forman estos cilindros. Hay cuatro tipos de cilindros en la que se pueden hallar en la orina. Los hialinos, los granulosos, los hemáticos, los leucocitarios, los leucocitarios y los serios. Los cilindros hialinos tienen la misma significación que la albuminuria, la presencia de albúmina proteína en la orina, y pueden aparecer normalmente en pequeña cantidad, aparecen cuando hay una uremia perrenal, ¿correcto? Los cilindros hialinos. Eh, Después vamos a ver que hay otros tipos de componentes que también nos hacen pensar en ello, ¿no? Cuando en tipo de patología. Los cristales en pH ácido pueden ser de ácido úrico, de urato sódico, puede ser de oxalato, de cistina. A veces tienen una relación con una dieta copiosa, sea de cebolla, de carne o de consumo de calcio. Y obviamente cuando el pH de la orina es alcalino, también podrían estar hechos de fosfatos, fosfatos triples, fosfatos cálcicos, ¿no? Lo cual justamente puede orientar cuando estamos frente a una paciente que está portadora de cálculos a qué tipo de dieta es la que debe realizar para evitar la formación de ello. No está directamente ligada con la ingesta porque puede ser que coma muy poco de ese producto y sin embargo el cuerpo ese poco lo acaba convirtiendo en piedras, en micropiedras, microlitiasis, ¿no? O arenilla, como le dicen a veces, ¿verdad? Disculpen un segundo. Acá le decía lo que hablamos de los cilindros. Los cilindros granulosos van a ser siempre patológicos, ¿correcto? Lo mismo que los cilindros que están compuestos de epitelio, ¿no? Porque significa que hay una degeneración de células. Esto suele hablar de una lesión tubular y son pacientes que pueden tener una enfermedad renal llamada glomerulonefritis, que hay de varios tipos, ¿no? Por estreptococo, membranosa, etcétera. Ya pertenece a patologías renales crónicas. Sin embargo, nuestras embarazadas podemos tener cuando tienen una pielonefritis. Antes se pensaba que no podría haber. Más característico de la pielonefritis son la presencia de cilindros leucocitarios, ¿correcto? Si encuentran ustedes cilindros leucocitarios en el examen de orina, eso significa que la infección está en la parte alta. Por supuesto, puede haber también cilindros de sangre, cilindros hemáticos como parte de este trabajo. Los cilindros hialinos, los cilindros serios se confirman más que nada, por ejemplo, por fiebre. Pacientes que tienen fiebre pueden tener, justo en ese momento le toman el examen de orina y les va a salir, digamos, ese resultado. Bueno, me había pasado esa diapositiva. Y acá tenemos un ejemplo de un examen de orina, donde justamente ven ustedes la parte macroscópica, ¿no? Nosotros ya hablan del color, dicen el aspecto, inclusive si es turbio, si es claro, muy turbio. Nos pone la densidad, que generalmente no lo usamos mucho nosotros en el área obstétrica. En la especialidad de nefrología le dan mucho valor si esto está muy denso o poco denso. Y como ven ustedes el pH, que suele ser un pH neutro, ¿no? Como decía, hay un poco ligeramente alcalino hasta 7.4, 7.5. Si es más alcalino, también es anormal. Y si es por debajo de 7, que es un pH ácido, también. ¿Correcto? Hay un estudio químico, la tira reactiva, y ahí ven todos los componentes en el lado izquierdo, nitritos, proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubinas, hemoglobinas, todo lo que hemos descrito.
Y en el examen microscópico, los glóbulos rojos, los leucocitos, si hay células epiteliales. No he visto ninguna descripción bibliográfica que le den importancia a la cantidad de células epiteliales. ¿Sí? O sea, puede ser que se haga 4 a 6 como dice ahí, puede ser 10 a 20 o 40 o 50. A mí no he visto que nunca se haya comentado que tenga algún tipo de actividad. Por ahí algunos reportes saben que hablan de un mayor daño de células, ¿no? Sin embargo, tiene que ser siempre y cuando acompañado de otras señales que de este examen de orina. La presencia de cilindros que le decía, los gérmenes, que en caso puede haber una cruz o cruces, esto no tiene valor. Los gérmenes en un examen de orina completa no tienen valor. Lo siguen describiendo en los estudios, pero que le salga una cruz, dos cruces, tres cruces no significa, pueden ser contaminantes. Solamente dice, oye, apareció un germen ahí. ¿Será de la orina o será un contaminante? Las levaduras, porque es posible que por arrastre la orina lleve cándida y pueden encontrar levaduras, ¿correcto? Que son una forma del crecimiento de los hongos. Y obviamente los cristales, también puedo hablar de filamentos mucoides y hasta parásitos en algunos casos, porque un examen en fresco de orina me puede detectar no pues los hematelmintos, esos famosos gusanos, lombrices, no, me va a detectar tricomonas por ejemplo, que como digo es un parásito, pasa que pertenece a la filogenia de los protozoarios. Ese es un examen de orina, ¿correcto? Ahora, el examen de ya cultivo de orina, el urocultivo, hay que recordar que es ya la orina en un frasco ya estéril, no debe ser un frasco limpio, igual a mitad de chorro, podría obtenerse de otras vías también, por sonda Foley, por ejemplo, en pacientes puérperas, a veces que están con loquios abundantes, no queremos que los loquios contaminen la muestra, podemos colocar una sonda Foley. Hay uno mucho valor, el pro y el contra, ¿no? Porque algunos dicen que de todas maneras colocar en una sonda es un método invasivo, por más que hagan ustedes su técnica de asepsia de colocación de catéter vesical, pueden siempre llevar una infección. Y obviamente no se hace en embarazada o en determinados, no he visto hasta ahora hacerlo en una embarazada, pero generalmente en niños a veces la única forma de tener es por punción vesical, ¿no? Se punza la vejiga con una jeringa de 20 centímetros cúbicos, con esa jeringa que viene que es para intramuscular, esa aguja que viene que es para intramuscular, ¿no? De 21 por 1,5 y con eso se obtiene la muestra de orina. ¿Qué se hace? Se hace un recuento, un conteo de las colonias. Colonias le dicen a cada grupo, digamos, de bacterias que crecen, que se van contando. Usualmente los medios de cultivo son gelatinas, que le llamamos agar, que hay varios tipos. Los más usados son esos dos que ven ustedes ahí, el maconque y el agar sangre. Porque obviamente de acuerdo al tipo de cultivo, para ver qué tipo de bacteria también buscamos. Y naturalmente lo que se busca es diferenciar los dos grandes grupos de bacterias, los gram negativos, que sobre todo están en el intestino y por eso se llaman enterobacterias, de los gram positivos. Los gram negativos más conocidos son la Escherichia coli, el Proteus mirabilis, la Klebsiella y la Pseudomonas, ¿correcto? Los gram positivos ya recordarán ustedes todo lo que acaba en coco, ¿no? Estreptococo, estafilococo, etcétera. En obstetricia, nosotros consideramos un cultivo positivo a partir de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Eso es lo que significa el famoso UFC por ml, ¿no? ¿Sí? Más de 100.000, 100.000 o más, ¿correcto? En otras patologías y en algunos reportes hablan en ciertos casos que podría considerarse positivo cuando te encuentras más de 50.000 o 80.000, por ejemplo. Sin embargo, por ahora el estándar de medición en todos los países es más de 100.000, ¿correcto? Y obviamente si hay síntomas en mujeres y en varones, estamos hablando de otras etapas fuera del embarazo, las cifras son diferentes. Anteriormente teníamos que poner, cuando poníamos, solicitábamos un examen urocultivo y antibiograma, ¿no? Porque había que poner esas colonias detectadas a discos que tienen un antibiótico y se entiende que esos discos, si son sensibles a las bacterias, se van a alejar del disco. En cambio, si las bacterias son resistentes a antibiótico, la colonia de bacterias va a estar encima del disco, ¿correcto? Y puede haber los resistentes, los sensibles y los intermedios. ¿No? Son las tres categorías que califican un antibiótico. Ahora ya no, ustedes piden oro cultivo y automáticamente el laboratorio está obligado a utilizar algunos discos de antibiótico. Algunos utilizan 5 discos, otros 10, otros 20, de acuerdo a lo que el laboratorio pueda tener en ese momento disponible. Este antibiograma se hace por esos métodos Kirby-Bauer y con un equipo automatizado especial, ¿no? No es que se haga manualmente.
Hay que tener mucho cuidado con la toma de la muestra en mujeres en laboratorio, porque muchas veces esto se puede contaminar y al final nos va desviando un poco de lo que nosotros queremos. Acuerden que el examen de orina es para detectar infección urinaria, para eso sirve. No es para detectar infección vaginal o infección de la vulva u otro tipo de problemas, ¿correcto? Entonces, siempre es necesario que repasemos y le demos las indicaciones amplias o la gente del laboratorio que va a tomar la muestra le explique a las pacientes con tranquilidad cómo es que tiene que hacer el lavado de manos previo. Entonces, conociendo desde la época del COVID lo que pasaba con el lavado de manos, cuántos conocíamos de este tema de lavado de manos, esto debe haber mejorado un poco, pero a pesar que mucha gente lo conoció, el otro gran problema que tenemos que una cosa es las cosas que sabemos y otra cosa son nuestras actitudes y obviamente los hábitos que tenemos, ¿no? Y el que menos, pues para lavarse la mano solamente hace la demanda de meter la mano en el agua, un chorro, un poco y se olvidó de usar el jabón. Entonces, ese tipo de detalles pueden hacer que un examen de orina tenga sus reparos y eso obviamente uno tiene que tenerlo siempre muy claro, ¿no? Bien, parece que estoy teniendo problemas con el desplazamiento de las diapositivas. Ok, este ya lo habíamos visto. Entonces, hay obviamente, nosotros contamos en los diferentes laboratorios de hospitales, carteles como el que ven ustedes, donde un poco, cuando el personal no tiene la posibilidad, le dice, pueda leer ahí, donde gráficamente uno le puede explicar al paciente cómo es que tiene que recoger un examen de orina cuando lo va a traer. Y no pasa solamente por eso, ¿no? También pasa por saber si es que es necesario un poco el transporte, ¿no? Que pueda llevarlo hasta, no dejar tener una orina fresca en la mañana, ¿correcto? La primera orina, como decíamos, y llevarlo pues a temperatura ambiente. Obviamente una vez que ingresa ya al laboratorio se debe mantener en ciertas condiciones que garanticen eh, su idoneidad. No sé por qué tengo problema, discúlpenme ustedes. Bueno. Disculpen que esto no se vea muy claro. Esto es un urocultivo, por ejemplo, que encuentra en un cultivo de bacteria, habla de la Escherichia coli. Este laboratorio, por ejemplo, cuando pone cultivo, es un laboratorio reconocido, es porque es más de 100.000 colones. Automáticamente dice urocultivo positivo, porque urocultivo positivo significa más de 100.000 colones, no tiene que decirlo. Vamos a ver que hay otros resultados que sí te dicen, ¿no? Y le ponen más de 100.000, a otro le pone la cantidad exacta, 150.000, 200.000, etcétera. Con que sea más de 100.000, ya todo el mundo dice, ¿para qué voy a...? ¿Hay alguna diferencia que salga 150.000, 200.000, 300.000? No, porque es lo que usted puede recolectar hasta ese momento. La cantidad de población bacteriana no te va a dar el índice de gravedad de una enfermedad. Eso te lo va a dar el cuadro clínico, no ese laboratorio. Ustedes ven en una línea los antibióticos de primera línea, los que recomiendan más, correcto, porque son sensibles totalmente. Luego encuentran ustedes otros antibióticos complementarios. Acá hay pues 3, 6, 10, 12, hay como cerca de 20 antibióticos, ¿no? Y le va la sensibilidad, inclusive aquí este laboratorio privado se anima a no solamente colocar en el lado izquierdo en la columna los nombres de denominación común internacional del antibiótico, sino en la columna derecha lo pone los nombres comerciales, algunos. ¿Correcto? Que seguramente el laboratorio trabaja con ese tipo de productos, ¿no? Y este es otro, en el cual, por ejemplo, nosotros encontramos un urocultivo, por ejemplo, donde sí le ponen la cantidad. Se ha encontrado hasta el momento, al momento que se hizo la lectura, que suele ser 48, 72 horas después, 107.000. Y acá han encontrado, por ejemplo, una bacteria completamente diferente a la otra. La otra era un gram negativo, la E. coli, que es la más frecuente, como vamos a ver, sino encontraron un estafilococo, inclusive SPP, ni siquiera el aureus, ¿no? El SPP, digamos, es inclusive algo que nosotros tenemos mucho cuidado porque así nomás no se encuentra, ¿sí? Y además así nomás no es sensible. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, en la foto, prácticamente el único sensible es la cefalotina. Los demás parece que los discos están en el listado, pero no los ha tenido el laboratorio en ese momento y por eso están con un puntito, con una estrellita, un asterisco creo que es. En cambio, los otros, por ejemplo, la cefotaxima, la ciprofloxacina, correcto, o perdón, la gentamicina que pone que es una sensibilidad intermedia, o sea, puede que sí, puede que no actúe. Y obviamente los que están como resistentes, definitivamente esos no van a actuar. Y cada vez estamos teniendo más gérmenes o bacterias BLE, beta lactamasa resistentes,
que obviamente hacen que el cuadro de, ahí sí es más grave la infección cuando es un BLE, porque obviamente inclusive a pesar que el antibiótico puede ser sensible, va a ser, digamos, necesario tener mucho cuidado en el monitoreo de estas pacientes para ver que realmente dé resultado. Y esto me lleva a recordar un concepto, ¿no? Una cosa es la sensibilidad in vitro llamamos a estas pruebas en una placa y que se leen 48, 72 horas. Siempre me preguntan si lo leen a los 2 o los 3 días. A ver, si a las 48 horas en la placa de gelatina ya crecieron las 100.000 colonias, pues tú no tienes por qué esperar un día más. Agarras, se corta la lectura y se hace y se envía. En cambio, si al día 2 se encuentran solamente 50.000 colonias, obviamente habría que darle su espacio unas 24 horas más, de repente aparece más de 100.000 y se acaba convirtiendo en positivo. ¿Qué pasa si al tercer día se quedan 50.000? Ustedes van a decir, bueno, es un cultivo negativo. En embarazo no tiene valor, así le salga 50.000, 80.000, ¿de acuerdo? Y obviamente una cosa es la sensibilidad in vitro y otra cosa es la sensibilidad en vivo. Porque a veces in vitro le dice que un antibiótico es resistente y sin embargo la paciente lo empezó a tomar y bajó la fiebre, los síntomas mejoraron. ¿Y qué pasó? ¿Correcto? Entonces, no siempre, ¿no? O inclusive hasta he visto pacientes que sale resistente en el cultivo, ha estado tomando la medicina y se mejoró. Digo, porque eso puede pasar. También puede pasar lo contrario, que el orocultivo salga sensible, se lo das y la paciente empeora o mantiene el cuadro clínico con el cual empezó. Entonces, recuerden, son exámenes de apoyo diagnóstico. Son exámenes que hay que estar siempre, siempre de la mano de cómo va la evolución clínica de cada caso. No tomarlo como algo totalmente así objetivo. Habiendo revisado un poco esto de orina, obviamente ahora sí, obviamente corresponde hablar un poco de infección de tracto urinario y embarazo para tener un poco las cosas más o menos claras, ¿de acuerdo? Eh, Otra vez tengo el problema que se saltan las diapositivas, disculpen. Pero bueno, en todo caso, la infección del tracto urinario sabemos que es una de las afecciones más frecuentes junto con la anemia, causa una serie de problemas de morbilidad y mortalidad perinatal, ¿correcto? Influye favorablemente sobre la evolución del embarazo, los resultados que pueden la madre recién nacido, está asociado con casi todas las patologías obstétricas que ustedes se pueden imaginar. Recordamos que es la presencia de estas bacterias en el tracto urinario o que producen alteraciones, sean morfológicas o funcionales durante el embarazo, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, la presencia de bacterias en la orina se le dice bacteriuria. Y ahí viene, como le decía, qué cosa es una bacteriuria significativa. Para nosotros es más de 100.000 colonias. Este es el ejemplo de la placa que les decía. En la parte de la que está sosteniendo es como han hecho el cultivo y con visto esas cosas blancas que tiene en la palma de la mano esa placa de agar, está pues todas las bacterias han crecido. Y abajo usted ven los discos de sensibilidad donde van a ver que hay diferentes círculos alrededor de esos discos de antibiótico y donde nos dice el grado con el cual la bacteria que ha crecido es sensible o no es sensible, ¿sí? Eh, Algunos hablan que si la cantidad de colonias es más de 1.000 por mililitro, cuando la orina se obtiene por sondaje de orina, correcto, deberíamos considerar nosotros que puede ser también positivo. Es una causal importante, Yanel, la presencia de cálculos o piedras. De hecho, vamos a ver que uno de los términos que utilizamos es de la ITU complicada, ¿no? Ya sabemos todos los signos y síntomas que pueden presentarse, desde molestias propiamente de la orina, ¿verdad? La polaquiuria, la disuria, la nicturia, puede haber el pujo, el tenesmo vesical, ¿verdad? Esa sensación de querer ir al baño a cada rato y esa sensación de orinar de a poquitos, de querer volver, que no se acabó todo. Obviamente puede haber dolor en la parte pélvica y el hipogastrio, no sabemos si es el útero lo que le duele o alguna otra cosa. Inclusive si duele la parte del uréter, puede el dolor, pues el nivel puede estar un poco más arriba, a nivel de los flancos, ¿correcto? Ya no a nivel del hipogastrio. Puede haber también, la orina puede cambiar de color, como he dicho,
fiebre, evidentemente, y dolor lumbar, sobre todo cuando ya la infección ha ascendido mucho más allá. Y ojo con, ahí solamente figuran náuseas y vómitos, pero muchas pacientes vienen con síntomas digestivos, diarreas, ¿correcto? Cólicos intestinales, balonamiento abdominal. Y todo el mundo piensa que es una infección intestinal cuando detrás hay una infección urinaria. Es algo en nuestra embarazada que tenemos que tener siempre presente. Sabemos los factores de riesgo que tenemos nosotros en infección urinaria. Recuerden el antecedente de tener infecciones urinarias antes del embarazo, en el embarazo anterior o en el actual embarazo. Es más frecuente en las multíparas, también aquellas pacientes que tienen algunas dificultades que no cuidan su control prenatal, el comportamiento sexual que pueden tener, sobre todo cuando hay conductas no seguras, también si padecen de diabetes pregestacional o la desarrollan durante el embarazo, si es una paciente que está trasplantada, una paciente que tiene litiasis ya con problemas urinarios, puede tener este tipo de dificultades. Las complicaciones tenemos el riesgo de parto, todos saben ustedes, de amenaza de parto pretérmino y finalmente parto prematuro, retraso de crecimiento intrauterino, rotura prematura en membranas con corioamnionitis, etcétera, etcétera, etcétera. El diagnóstico. En el diagnóstico nosotros, obviamente, la historia clínica es básica, en la exploración física, en la consulta médica, cada vez que venga la paciente a control del embarazo. En muchos lugares se estila, no en el MINSA, al menos no a nivel 1 ni a nivel 2, agarrar la orina y hacer un test rápido con tira reactiva, ¿no? Por ahí he visto que cuando ya pasan de las 22 semanas, sí, a algunos hospitales le piden una muestra de orina, pero no para detectar ITU, sino para detectar proteinuria cualitativa. Le aplican el ácido sulfosalicílico a todas, ¿sí? Y venga por lo que venga. Toda la paciente que llega a consulta es como tomarle la presión arterial, es parte de su triaje, ¿correcto? Ya saben ustedes para descartar preeclampsia, ¿verdad? El diagnóstico tiene que confirmarse con un análisis y un cultivo de orina. Sin embargo, en nuestro país hay una serie de estudios que nos dicen que el tema del urocultivo es una situación pues especial. Disculpen ustedes, estoy teniendo otra vez problemas que se saltan. Ahora, sin embargo, mi intención no es confundirlos, pero sí informarles que la presencia de ardor al orinar, que es para todos es un síntoma cardinal de ¿verdad? Las infecciones urinarias, ¿verdad? Pueden ser por cistitis efectivamente, pero también la pueden dar vaginitis, que no tiene nada que ver con infección urinaria. Para empezar, es un aparato completamente diferente. Y pudiera ser que el tema también inclusive pueda ser a nivel de la uretra, ¿no? Donde nosotros sabemos que están más que los gérmenes gram negativos que hemos descrito, gérmenes un poco más conocidos. Entonces, la clínica puede ayudarnos un poco, si hay presencia de piuria, hematuria y cómo sale más o menos el orocultivo, ¿correcto? Para pensar en que de repente no toda disuria significa automáticamente infección urinaria. ¿Ok? También tengo esta nota en mi cabeza, la tricomoniasis sobre todo, más que la cándida, y tiene que estar presente la clamidia y por supuesto también el gonococo, que sobre todo, bueno, la clamidia es difícil de diagnosticar a veces, pero el gonococo sí en realidad no es nada del otro mundo, ¿no? Es un protis directo que se puede encontrar los diplococos gram negativos y lo pueden, ya ustedes hicieron el diagnóstico. Y obviamente queda el tratamiento respectivo. Y si hablamos de este término de cistitis, el primero que ven ahí, es porque nosotros estamos hablando de la cistitis infecciosa, ¿verdad? Pero cistitis es un término que simplemente me dice que hay una inflamación de la vejiga nada más. Y ustedes van a ver que no solamente hay causas infecciosas, ahí encuentran nuevamente un resumen de los factores de riesgo, sea en la mujer, en el hombre, en general, no voy a tenerme en ese detalle, pero sí, básicamente este diapositiva es para que vean que hay otras causas no infecciosas, a donde no hay síntomas de infección urinaria, pero lo único que uno encuentra en la cistoscopía que hay un infiltrado con mastocitos, que son unas células, ¿verdad? Inmunes, y eso suele infección crónica. Inclusive, como está en la presencia del trígono vesical, el nombre que suele llamársele es trigonitis, ¿correcto? Está inflamado el trígono vesical. No sé si recordarán cuál es el trígono vesical. El trígono vesical es una zona triangular que está entre la salida de la uretra, que sería uno de los vértices del triángulo, y los otros dos vértices tendrían que ver con la desembocadura de los uréteres que entra por la parte posterior de la vejiga, ¿no? Entonces tenemos estos dos aquí, tenemos este aquí, forman un triángulo, ese llamamos el trígono vesical.
Pero también puede ser por medicamentos, como los que ven ustedes ahí, aunque son más utilizados, pueden ser medicamentos quimioterápicos, ¿no? En cáncer, o sea, uno puede inmediatamente pensar que ese es el problema. Radioterapia, si la recibió, sustancias químicas, sustancias de higiene íntima. ¿Cuántas pacientes vemos que tienen leucorreas, inclusive que no tienen nada que ver con infecciones y lo único que tienen que hacer es cambiar de jabón íntimo, tiene que cambiar a no usar preservativos de test de látex o a estos perfumados que vienen o este tipo especial que a veces hay para propiamente como experimentar el placer de otra manera, pero lo que puede estar ocasionando una reacción de hipersensibilidad. Y ahí está la explicación de la leucorrea, ¿no? No porque tenga cándida o porque tenga otra cosa. Y obviamente hay otras patologías, la atrofia genitourinaria, por falta de estrógenos, obviamente ya estamos hablando de otro periodo de la vida de la mujer, y otras enfermedades, inclusive hasta intestinales, ¿no? Enfermedades autoinmunes que nos pueden explicar por qué una paciente tiene cistitis. Lo que pasa es que para nosotros en obstetricia, cistitis automáticamente infección, ¿no? Pero como digo, cuando veamos una cistitis de esas que no curan, que la paciente está crónicamente, no pensemos que de repente ya es un tema infeccioso, sino ya del otro tipo. En general, hombres, mujeres, embarazadas o no, sí sé que la infección urinaria baja es de las vías urinarias bajas, uretra, vejiga, caso de nosotros los varones, próstata, epidídimo. Y es alta cuando agarra el uréter, agarra el riñón, donde puede haber una inflamación de todo el riñón, piel o nefritis por la pelvis y el nefrón, y inclusive puede formarse pus, un absceso renal, lo que es mucho más grave. Y empiezan a aparecer otros términos, ¿no? La infección urinaria recurrente, donde hacen diferencia entre recaída y reinfección, ¿no? Recaída es cuando cuadro no mejora, o sea, el mismo cuadro que uno tiene mejora un poco y luego se empieza a desmejorar nuevamente. O sea, no se solucionó el primer cuadro. En cambio, la reinfección es que el cuadro termina su tratamiento, se mejora y al cabo de 30 días vuelve a hacer otra vez el reinfecto. Puede ser, obviamente, tendría que ser con un germen diferente. Las infecciones urinarias pueden decirse no complicadas y complicadas. ¿A qué se llama infección complicada? Cuando la paciente tiene una, de repente, hidronefrosis, una dilatación de los riñones, tiene una obstrucción urinaria porque hay alguna válvula o estrechez a nivel de la uretra, cálculos, ¿sí? O algún tipo de problema metabólico especial o enfermedad autoinmune tipo lupus o artritis que puede, reumatoide, que suele comprometer el riñón. O sea, tiene que tener un componente especial para que le ahí tu complicada. Por supuesto, aquí están las litiasis, las piedritas, los cálculos, ¿correcto? Y por supuesto también se le hizo complicada si tiene una infección por BLE, ¿no? Por resistente a beta-lactamasas. También es resistente a quinolonas. Felizmente nosotros quinolonas, que es un grupo de antibióticos muy usado en general en infección urinaria, no las podemos usar en embarazo por los daños terribles que le causa al crecimiento fetal y embrionario, ¿no? Entonces, la infección por organismos multiresistentes o inusuales, pues también se considera una ITU complicada. Ya sabemos que existen tres grupos, ¿no? de infecciones urinarias. Como habíamos dicho, más o menos la incidencia es del 2 al 10% del total de embarazadas, ¿verdad? Y fíjense que la gran mayoría son la bacteriuria asintomática, ¿correcto? Que el nombre ya nos dijo todo. Luego viene la cistitis aguda, que también le pueden llamar uretritis, cistouretritis, uretra, ahí están todos los nombres, es lo mismo, que es, digamos, esa incidencia del 1,5%. Y el más grave es la pielonefritis aguda, ¿correcto? Que obviamente puede comprometer en la quinta parte de ellos, se hace de 1 a 2% y el 0,2%, una de cada 10 que le da pielonefritis puede acabar siendo algo grave. De hecho, en nuestro mundo actual sabemos, en este momento, la causa principal, shock séptico en embarazada, hace rato dejó de ser aborto séptico, ¿no? Actualmente es pielonefritis aguda. Esta es la definición de bacteriuria sintomática. Obviamente se dice que la multiplicación de bacterias uropatógenas en algún punto donde no hay obviamente ningún síntoma, por eso se llama sintomática, y eso explica por qué tenemos que hacer examen de orina en nuestras embarazadas, inclusive debe ser periódico, y es más, no decía solamente contentarnos con un examen de orina, deberíamos hacer urocultivo, lo que pasa es que el seguro exige que haya una sustentación, ¿no? Para que nosotros pedamos un urocultivo deberíamos pedirlo de rutina, realmente. Y de hecho, vamos a ver que en unos casos hay que pedirlo mensual. La cistitis ya sabemos que es la vejiga, la uretra o ambas. Ahí están las incidencias, no voy a entrar mucho en detalle de ello.
La pielonefritis, como le decía, es la complicación de la pelvis donde desembocan los cálices renales, la parte tubular, pero también de la nefrona de los glomérulos, el tejido renal, ¿correcto? Hay que recordar que es más frecuente en el segundo y tercer trimestre del embarazo, a diferencia de la bacteriuria sintomática y la cistitis, que es más frecuente en el primer trimestre del embarazo. ¿Cómo hacemos los diagnósticos? ¿Sí? La prueba de nitritos que le decía, correcto, con tiras reactivas, ya hemos hablado que puede haber unos falsos negativos en caso de una persona que orine muy seguido o que tenga una infección por bacterias raras, por enterococo, por estafilococcus saprophyticus, no el SPP, sino otro, o el Acinetobacter. En esos puede no haber, puede, digamos, no encontrarlo, no detectarlo, porque estas no tienen esa enzima esa enzima bacteriana que es capaz de producir los nitritos. Por eso es. Disculpen, colega, me estaba jugando. Aparte de esa prueba de screening, obviamente el examen de orina, la leucocitoria que hemos dicho ya, que más de 5 hasta 5 leucocitos por campo es normal, de 5 a 8 consideramos sospechoso y más de 8 ya consideramos patológico. Y obviamente hay que pedir un urocultivo que debe arrojar lo que habíamos visto, más de 100.000 colonias para que consideremos una infección urinaria. Acá tienen ustedes, por ejemplo, qué hacer cuando tienen estas pruebas rápidas en donde tienen nitritos y la esterasa leucocitaria. Si ambos están positivos, pues hay que iniciar tratamiento. Si el nitrito positivo y la esterasa está negativa, lo mejor es tomar el orocultivo e iniciar tratamiento, no esperar resultado. Si el nitrito es negativo y el esterasa leucocitario, la infección urinaria es dudosa, habrá que ver si hay solamente, no hay síntomas, lo más probable, lo mejor es esperar el orocultivo y ver el cuadro clínico, evidentemente. Por ahí puede haber algunas pacientes que tienen factores de riesgo donde el médico, a pesar de eso, puede decidir darle tratamiento porque considera que es mejor el beneficio del tratamiento que después si el cultivo sale negativo uno lo puede suspender, pero si tiene un factor de riesgo importante, sin síntomas me refiero, ¿no? Porque si tienes síntomas, tú le das antibiótico y mejoró, pues a pesar que el cultivo me puede salir negativo, porque puede pasar eso, yo no voy a suspender el antibiótico. Mi mejor prueba es la llamada prueba terapéutica, que yo tengo síntomas, le doy un tratamiento y mejoró, pues yo recuerdo que un viejo profesor mío me decía, ¿no? Que si mejora con agüita de mate, pues con agüita de mate tendrá que seguir. No tienes por qué cambiarlo a otro, ¿no? Sentido común. Y obviamente si ambos salen negativos, infección urinaria descartada. Ya saben ustedes que la causa más frecuente es la Escherichia coli, el Proteus, la Klebsiella, ¿correcto? Está en mucho menor cantidad. Y tienen una serie de otros gérmenes que cada vez se han ido incorporando más y más por una serie de razones que tienen que ver con las condiciones climáticas y demás detalles, ¿no? Entonces, un 85% de las infecciones urinarias es la proliferación de Escherichia coli y solamente o sea, el 15% restante son otras bacterias y el 90% suele ser una sola. El 90%. Un 10% podría haber más de una bacteria que esté causándonos el problema. Eh, Ahí le mencionaba lo otro. ¿Cuál es la etiología más probable de acuerdo a lo que nosotros vemos? Mujeres activas sexualmente, obviamente Escherichia coli, en las embarazadas también, luego viene con Proteus klebsiella y quisiera de ese cuadro rescatar esta bacteria que se llama Streptococcus agalactiae, porque puede producir en la embarazada y a veces no detectada ni siquiera en los serocultivos y puede ser una de las causas. ¿Correcto? Y las otras causas que ustedes ven ahí tienen que ver en otro tipo de escenarios, no en el que estamos desarrollando el día de hoy. Hay algoritmos diagnósticos con respecto al manejo terapéutico de acuerdo si el orocultivo está positivo, si está negativo, si hay riesgo bajo, riesgo elevado. Eso lo encuentran ustedes en las guías de atención. No es motivo de este seminario, pero es necesario recordar que existen. ¿Correcto? Esto es algo un poco más resumido en cada control prenatal, qué hacer si encontramos en el cribado o ¿no? la detección gestacional
Obviamente siempre hay que dar un tratamiento cuando tenemos un urocultivo positivo. Recuerden ustedes que el tratamiento tiene sus tiempos, ¿no? ¿Correcto? El primer tratamiento que tenemos de la bacteria asintomática y cistitis, tratamientos son 7 días en nuestras guías nacionales. En estudios internacionales hablan de 5 a 7 días, ¿correcto? Usamos mucho cefalexina, cefadroxilo, que son cefalosporina de primera generación, o la cefuroxima que vemos en la diapositiva de segunda generación, y podemos usar amoxicilina y ácido clavulánico, inclusive en la embarazada, porque ya hay estudios actualmente que también tienen un lugar especial en nitrofurantoína en la fosfomicina. La nitrofurantoína, ya saben ustedes que ahora disponemos de la liberación prolongada, la famosa XR, y eso nos permite controlar mejor porque la dosis solamente es cada 2 horas. En cambio, la antigua, que de cada 6 horas, pues era muy gastrotóxica, ¿no? ¿Correcto? Es correcto, Marilyn. Ese es el tratamiento en gestantes, ¿correcto? También por ahí pueden dar amoxicilina, pero se ha visto que la amoxicilina tiene mucha resistencia, como la ampicilina, ¿no? Básicamente, cefuroxima, cefalexina de 500 a cada 6 horas vía oral por 7 días. Si es cefadroxilo, igual que la cefuroxima, sea una cápsula de 500 cada 12 horas por 7 días, ¿correcto? Y nitrofurantoína si van a dar de 100 miligramos XR, ¿no? Una cada 12 horas también, 2 veces al día. También hay que tener en cuenta que al ser más frecuente en el primer trimestre, muchos de estos medicamentos son gastrotóxicos. Y si ya la paciente tiene una hiperemesis gravídica, una emesis gravídica nada más, pues puede empeorar. Por eso es todo un arte el tema de elegir apropiadamente el antibiótico. No se acostumbra a utilizar antibióticos parenterales para bacteriuria asintomática y cistitis. El tratamiento es exactamente igual si tiene síntomas o no tiene síntomas de esa zona. Y obviamente nosotros tenemos que manejarlo de esa forma para que no tengamos mayor dificultad, ¿ok? No se acostumbran dar monodosis que damos en otras etapas de la vida o tratamientos acortados de 3 días que también damos en otras etapas de la vida. No se hace eso, ¿correcto? Por supuesto, hay algunos casos especiales que también nosotros podríamos tener. Disculpe, me estaba pasando antes de llegar a ello a la pielonefritis. En cambio, la pielonefritis, lo primero que tenemos que saber que bueno, la paciente está mal, está muy delicada, muy tóxica, fase es totalmente demacrada, deshidratada, febril. Esta paciente no se va a hacer con manejo ambulatorio como los primeros. Tiene que ser porque las monodosis no se utilizan en gestación porque la tasa de efecto de eficacia no llega apenas al 60%. O sea, de 10 mujeres que tú le haces eso, solamente 6 probablemente podrían curarse y 4 no. Como tú no sabes cuál de ellas son, no es aceptable ese margen terapéutico para ellos, ¿correcto? Inclusive hace poco hubieron algunos estudios que volvieron a intentar la monodosis y eso nos ya volvieron otra vez a demostrar que no era necesario, no es, el tratamiento es 7 días. Y el tratamiento aquí en el caso de la pielonefritis, hay que hacer siempre una valoración obstétrica porque esta sí puede complicar gravemente en el momento al feto, independientemente de la edad gestacional en que se presente. Hay que tomarle su hemograma, proteína C reactiva, ver cómo está esa función renal con urea creatinina, tomarle sus electrolitos a través de un AGA, hacer el urocultivo, el hemocultivo. Obviamente, antes de administrar la primera dosis de antibiótico, hay que monitorizar signos vitales por el tema del shock séptico, una buena hidratación antes de ponerle antibiótico. Aquí sí me quiero detener, ¿no? Disculpe que de repente me esté extendiendo un poco esta parte que no es propiamente la parte de laboratorio, pero es necesario recordar que antes que nosotros demos antibiótico, debemos pasarle por una carga de 300 o 500 mililitros de cloruro si mi paciente luce deshidratada, ¿correcto? Esa es una muy buena pregunta. Ahora vamos a llegar a eso. Entonces, tiene que primero hidratar bien a la paciente, porque inclusive hasta el corregir el volumen plasmático va a permitir que cuando le coloquen ustedes el antibiótico, que es otro antibiótico, ya no son los que hemos visto, son parenterales, que realmente usamos ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada 12 horas o 2 gramos cada 24. Utilizamos gentamicina, 160 miligramos cada 24, 80 cada 8 horas endovenoso, siempre asumiendo que nuestra paciente tiene una función renal adecuada. Amicacina es otro aminoglucósido que también podemos utilizar. Y ya en casos muy especiales, de acuerdo a la sensibilidad del cultivo, podemos utilizar meropenem, vancomicina, que son antibióticos un poco más complicados. Generalmente el manejo endovenoso suele demorar hasta que 48 horas de ahí baje la fiebre, ¿no? ¿Correcto? 48 horas después que
baje la fiebre, nosotros podemos pasar a vía oral si hay el antibiótico mismo de esa generación por vía oral genial y si no, uno parecido. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema con la ceftriaxona, ¿no? Usualmente el promedio de uso de la ceftriaxona en el hospital pielonefritis son 5 a 7 días y luego, obviamente en el pielonefritis el tratamiento antibiótico, ese es el otro concepto que quiero que sea, son 14 días, 2 semanas. No es 7, 8 días, son 14 días que tiene que tomar el antibiótico, si no va a volver a darle, ¿correcto? No, esa parte no la estoy, solamente la estoy mencionando porque digo, este no es una ponencia de cuadros clínicos, pero sí les estoy dando algunas situaciones que imagino pueden estar también teniéndolas en la grabación o en la transcripción que imagino pueden estar realizándose. Entonces, de los 14 días tiene que haber. Pero yo, después basada la fiebre 48 horas, yo puedo pasar a vía oral. ¿Sí? No hay ningún problema y completar 14 días. Si tuvo 7 días con endovenoso, 7 días de vía oral. Y decía que, por ejemplo, a veces tenemos la ceftriaxona 7 días y no hay ceftriaxona vía oral, pero tendréis que es una cefalosporina de tercera generación. ¿Qué tengo que utilizar? Cefuroxima, que es una de segunda generación, pero los pacientes van bastante bien. Peor aún con el aminoglucósido, porque la gentamicina, amicacina, los aminoglucósidos solamente hay endovenosos, o parenterales o intramuscular. Bueno, ahí con el dolor de nuestro corazón a la paciente le decimos, señora, va a tener que ponerse, si tiene alguien que le coloque una vía y todos los días a la misma hora le vaya a colocar, en buena hora. Y si no, va a tener que colocarse en la pura nalguita una dosis diaria, un día sí, un día en una nalga, un día en el otro, hasta completar sus 7 días, ¿no? No hay otra forma. Porque si no, al cambiar el antibiótico, ustedes pueden perder el efecto terapéutico y eso es peligrosísimo. ¿Sí? Peligrosísimo. Ya vamos a acabar y vamos a tener break, un poquito de paciencia. Disculpen. Eh, el diagnóstico de la pielonefritis, por ahí me preguntaban, el diagnóstico de la pielonefritis, gracias por la pregunta, es clínico. Ustedes no necesitan un examen de laboratorio para poder dar tratamiento para pielonefritis. Si su paciente tiene fiebre, fiebre más de 38 grados, ¿ah? Tiene dolor lumbar, perdón, disculpe, alguien puede apagar su micro, gracias. Si su paciente tiene puño percunción lumbar, eso que en la zona lumbar, ¿no es cierto? Hacemos una pequeño golpecitos positivo, lado derecho e izquierdo. Y no confundirlo con la lumbalgia. La lumbalgia son dolores de los músculos paravertebrales que es muy frecuente en la embarazada porque ya saben ustedes, la lordosis lumbar se acentúa por el crecimiento del vientre materno y es normal que en la mayoría de pacientes tiene dolor lumbar. Pero no, acá hay una puño percusión lumbar, un dolor que aparece en la fosa lumbar, no en la columna, en el costadito, sino en la fosa lumbar que está entre la cresta ilíaca, está entre el borde inferior de las costillas y para los lados es por el borde externo y al otro lado está la columna. En esa área específicamente. Si hay dolor ahí al hacer la puño percunción y tiene fiebre, ese es un diagnóstico de pielonefritis. No necesita ni siquiera que tenga disuria por la fiebre, no. Y hay que iniciar el antibiótico previa toma del cultivo antes de colocarle el antibiótico. Y otro concepto importante, por eso es necesario hablar un poco de clínica, es que después que terminó el tratamiento, hay que esperar 72 horas sin antibióticos y tomarle un urocultivo de control. Cuando yo tengo una paciente que estoy tratando con antibióticos, yo no le puedo decir, y tú curada, le tengo que decir, y tú tratada cuando terminó el tratamiento. La única manera que tengo de decir que una infección ha sido curada es con un urocultivo que me diga negativo. Si no, mi paciente no puedo yo asegurar, así ya no tenga, si tuvo síntomas, así los síntomas hayan desaparecido. Y acuérdense que la bacteriuria asintomático hace tanto daño más, porque los otros al menos avisan, al embarazo. La amenaza de aborto, el aborto, todo lo que hemos visto, es igual que sea bacteriuria o que sea una cistitis. No hay ninguna diferencia. Solamente que la otra nadie se da cuenta. ¿Y qué pasa si la infección es recurrente? Ahí les dejo algunas recomendaciones que tienen en ella, pero de aquí me quiero detener en el tema del concepto de la famosa profilaxis antibiótica. Si una infección urinaria es recurrente en la embarazada, en todos los protocolos está indicado que yo puedo empezar a dar antibióticos desde ese momento que la diagnostico como hito recurrente hasta el día del parto donde sea una sola dosis, ya no cada 6 horas, cada 8. Puedo elegir entre esos antibióticos que ven ustedes ahí, ¿correcto?
y donde, salvo ahí, la nitrofurantoína no se da en el último mes porque compite con los receptores de ácido fólico para el recién nacido, pero después yo puedo darlo hasta el final de mes, cefuroxima, cefalexina, una diaria, una, no cada 6 horas, no cada... porque ese es antibiótico profilaxis, no es antibiótico terapia. Antibiótico terapia es tratamiento para una determinada infección por un periodo de tiempo. En cambio, antibiótico profilaxia es un periodo de tiempo, es para prevenir que le vuelva a venir otra vez una nueva infección urinaria. Y por supuesto hay que hacerles estudios de cálculo, una ecografía renal por ahí, ¿no? Buscar en el examen de orina que no haya cálculos y según eso ver. Finalmente tenemos el cultivo de loquios, ¿correcto? Que es los loquios porperio, endometritis, por supuesto. Podemos tomar una muestra de eso y hacer un cultivo de loquios, ¿no? Para detectar igual que el cultivo urocultivo, si hay necesidad de utilizar algún tipo de antibiótico. Por supuesto, ante una endometritis nadie espera resultados, ¿verdad, jóvenes? Inmediatamente uno inicia tratamiento porque es algo grave que puede pasar con ese acá, histerectomía, sepsis, periperitonitis, etcétera, pero uno ya toma la muestra y inicia tratamiento empírico, o sea, en base a datos epidemiológicos, que es más frecuente en tu hospital, qué antibióticos son los que mejor han tenido mejores índices de curación en tu hospital, y eso es lo que empiezas a usar. Hasta que tengas el cultivo y confirmes que está bien el antibiótico, hay que cambiar. Lo mismo puedo sacar de un absceso, de una epicio, puedo hacer de una herida quirúrgica cesárea. Cuando sea abierto, aquí hay una serie de causas que puedan haber. Tomo un cultivo de la secreción de herida operatoria y es el mismo principio. ¿Correcto? Detecto la bacteria inmediatamente. A diferencia del urocultivo, en el cultivo de loquios, loquio cultivo, o el cultivo de secreción de herida operatoria, no es necesario que yo tenga un contagio de bacterias, más de 100.000, ¿correcto? Basta con que se identifique el germen y se le hace la sensibilidad antibiótica y ese es el antibiótico que tengo que utilizar. Nosotros tenemos que mirártelo, ¿vale? Infórmale a ella para que lo escriba. ¿Ya? Disculpen, Decirle a ya ella se está para que lo haciendo un escriba. poco más Claro que evidente voy a silenciar, ahora sí, mil perdones, pero tenía, si no, nos distraía un poco. Finalmente, el cultivo de secreción vaginal, ¿correcto? El cultivo de secreción vaginal ya tiene otro concepto. Obviamente usamos un espéculo, ya saben ustedes, estos se toman el fondo de saco vaginal posterior por debajo del cuello, o si veo yo que sale secreción a través del cuello del cultivo de secreción cervical, uso una tinción Gram que me permite diferenciar Gram negativos de Gram positivos para averiguar el tipo de germen. Discúlpenme. Esto obviamente se le hace un antibiograma, algo parecido al orocultivo. Acá tampoco se cuentan colonias igual que en los coloquios cultivo. Simplemente me identifica la bacteria que tengo y obviamente el tratamiento antibiótico más necesario. Esto es un ejemplo, por ejemplo, disculpen la redundancia, este es un ejemplo de cultivo de secreción vaginal del reporte, ¿no? Un examen directo en fresco, se hace una coloración Gram, ahí se puede buscar gérmenes, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Aquí lo importante es encontrar el germen. Básicamente, a diferencia del cultivo de orina que no daba otra cosa, no puede hacer una descripción sobre el tipo de bacilos que más o menos se encuentran. Pero lo importante es que el cultivo salga algo. Puede salir negativo y todo lo demás que dice arriba no nos interesa. Pero cuando el cultivo sale positivo, obviamente sabemos, Escherichia coli. Como ven ustedes, aquí no se habla de colonias. Igualito que en los otros, hacen un listado de sus discos antibióticos y ponen cuál es sensible, intermedio, resistente y utilizaremos sensibilidad. Me había olvidado de mencionar que para loquio cultivo, cultivo de herida operatoria y cultivo de secreción vaginal, si encontramos una bacteria, generalmente lo que tenemos que dar un tratamiento por 7 días. Ese es el tiempo de tratamiento que utilizamos, ¿correcto? Con antibióticos. Y creo que esta es la última. Y normalmente la mayoría de nuestros buenos amigos del laboratorio clínico nos dicen que el cultivo de secreción vaginal ya está incluido para detectar la famosa vaginosis bacteriana. Graso error. Hay laboratorios que felizmente sí son más serios y yo tengo que pedir, no necesariamente un cultivo de secreción vaginal me va a detectar lo que quiero, que es vaginosis bacteriana. Entonces existe un conjunto de pruebas o digamos, de características que me pueden avisar, y son los criterios de Amsel, ¿no? Dice que de esos 4 conceptos, por lo menos estén 3 presentes. Fíjense que solamente es una inspección física, ver cómo es el flujo que hemos tomado con la muestra, homogéneo, delgado, blanco, grisáceo. Le puedo dar un pHímetro para ver si el pH es más de 4,5. Le puedo agregar hidróxido de potasio
si es que es necesario, porque a veces el olor a pescado es espontáneo, ¿sí? Inclusive la paciente lo puede sentir después que tiene relaciones sexuales porque el esperma, el semen tiene justamente hidróxido de potasio. Y obviamente después que su pareja eyacula, al juntarse con la secreción, se inunda toda la habitación de un olor desagradable, ¿no? En este caso a pescado, que es obviamente el hidróxido de potasio. Es como si hiciera la prueba en laboratorio, pero en vivo. Y se llama el test de aminas, test de fish, ¿no? Del pescado, fish. Y la presencia de células glía o clue cells, así se le llama, en el examen microscópico en el fresco del flujo vaginal. Creo que será la última de esta primera parte. No sé qué cosa hice. Quería ver algunas preguntas que creo no dejé de contestar. Litiasis e infección, ya lo dijeron. La infección intestinal, por supuesto, ahí también con enterocolitis, ¿no? La limpieza, si ya de por sí es un problema, sobre todo en las mujeres que tienen un periné muy corto, ¿verdad? Entre la distancia entre el orificio anal y la comisura vaginal posterior, se imagina pues en una diarrea donde está cada rato, salta el líquido, pues obviamente es mucho más fácil, ¿no? Que se presente una infección urinaria. Las bacterias saprófitas que viven en la vagina, cosa que tenemos la flora de Dodderland, la flora vaginal, ¿correcto? Esa flora de Dodderland está normalmente en la vagina, ¿no? Y esas no van a crecer en un cultivo, no crecen, porque tienen una poca cantidad. Las que crecen son las patógenas, no las saprófitas. Pero que será, fíjese que aquí, por ejemplo, en este cultivo de secreción, fíjese donde dice bacilos de Dodderlein, ¿verdad? Que es la parte de la flora vaginal, no se observan. Es decir, la Escherichia coli, inclusive las vaginitis, ¿no? El cultivo de secreción vaginal básicamente está diseñado para en esta parte del examen en fresco detecte cándida o tricomona, ¿correcto? Y en la coloración GRAP me encuentro una bacteria que puede ser Escherichia coli. Ojo, la misma bacteria que produce infección urinaria, pero me está produciendo una vaginitis. Ya vamos a hablar de eso en la segunda parte, ¿no? Con más detenimiento. Pero importante, ¿no? Cómo se barre. A veces sí está presente y así hay infección, ya nos aumenta, ¿no? Nos orienta a otro tipo de problema. Así es, porque la tricomona no es una bacteria. La tricomona es un protozoario. Y es lo que hay que tener. Una cosa es cultivo de secreción vaginal, donde es para ver, se cultiva la bacteria que sale, pero acuérdense que ni la tricomona ni la cándida son hongos. E inclusive la Gardnerella vaginalis, como vamos a ver, siendo una bacteria, es responsable, causante de la vaginosis bacteriana, pero vamos a ver que no es la única. Muchas de las vaginosis bacterianas son polimicrobianas, donde hay un cóctel de bacterias y donde de repente no aparece en la prueba de vaginosis que es para Gardnerella, porque su vaginosis bacteriana es por Mobiluncus. Usted tendría que hacer una prueba para Mobiluncus. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Todo este tema de vaginitis, solamente adelantado nomás el cultivo de secreción vaginal, lo vamos a ver en la segunda parte. Gracias por la pregunta, Edith. Ok, nos tomamos un break. ¿Les parece? 5 minutos para estirar un poco las piernas y volver. Muy bien, jóvenes, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte, a esta segunda intervención, para hablar de lo que es vaginitis, ¿correcto? Debemos recordar algunas cosas, ¿no? Y obviamente recordar la anatomía, recordar algunos caracteres macroscópicos y sobre todo particularmente la situación y la gran relación que anteriores en el introito vulvar tienen con la parte urinaria, pero también con la parte digestiva. Y eso es algo que es clave para entender varios mecanismos fisiopatológicos que se pueden presentar. Recordar que tienen caras, la vagina, ¿verdad? Anterior, posterior. Hay una serie de columnas o pliegues vaginales. En la parte inferior tienen un dibujo, un corte coronal, ¿verdad? De lo que significa la unión cérvico-vaginal.
donde hay una parte de la vagina que todavía sube, asciende por encima del orificio cervical a ambos lados, ¿correcto? Y tiene el canal cervical con su exocervix, su endocervix y lo demás, ¿no? Tienen ese tipo de características, lo cual justamente hace que a veces los tratamientos no sean sencillos para que puedan llegar, sobre todo cuando hablamos de tratamientos tópicos, locales, ¿correcto? Si ya vamos un poco a la parte, a la parte histológica, ok, la vagina tiene tres capas, ¿verdad? La mucosa vaginal, disculpen, ahí no sé qué pasó con, tiene la mucosa vaginal por un lado, tiene la capa muscular, una circular interna, una longitudinal externa y tiene su adventicia o peritoneo en la parte posterior. Nuevamente acá la relación que es muy importante y que obviamente nuestra embarazada, que es nuestro público objetivo común, por nuestras pacientes, pues tenemos que hay una serie de cambios, no solamente en la parte urinaria como hemos visto en su momento, sino también en la parte vaginal. Hay mayor congestión vascular, cambia el pH, ¿verdad? Y una serie de cambios que hace que obviamente se vuelva más lábil y más propensa a adquirir infecciones. Acá teníamos lo decíamos, lo de las láminas, ¿no? La capa interna mucosa es un epitelio plano estratificado, igual como a nivel del endometrio hay glucógeno en la fase proliferativa. Recuerden que la vagina también tiene ciclos, igual que el endometrio, que tiene su fase proliferativa, su fase secretora, a nivel de la vagina también igual, sucede lo mismo, ¿no? Y obviamente la parte adventicia. Y obviamente tiene una serie de circulación, tiene una serie de mecanismos de lubricación a través de traducción, de trasudación, perdón, a través de las paredes vaginales. Van a encontrar ustedes que hay secreción por parte de las glándulas de Bartolino o las glándulas de Skene, que es la que permite justamente que se mantenga la integridad funcional. Pero de repente nuestra paciente gestante tiene una leucorrea y nos vemos tentados a, más allá del diagnóstico sindrómico que podemos realizar en base a las características físicas, de pedir una prueba de laboratorio que nos pueda aclarar cuál es el problema. Y entonces nos tenemos que poner nos tenemos que poner a preguntarnos cuál tendríamos que utilizar. Lo primero que tenemos que recordar es que lo de la leucorrea está mal dicho. Todo flujo vaginal patológico es leucorrea, no solamente el que es de color blanco, fluido, ¿correcto? Entonces, hay que definir su naturaleza y según eso, una conducta terapéutica. Nos hemos acostumbrado por el manejo sindrómico a hacer características físicas, pero podríamos microscópicamente en un laboratorio bien entrenado ser capaces de poder identificar la bacteria. Y a veces vemos con mucha preocupación que no hay ese entrenamiento para detectar este tipo de pruebas. Y probablemente a veces lo único que nos queda es que ese cultivo de secreción vaginal que les mostraba al fines de antes del break, pues realmente acabemos pidiéndole a la paciente que le haga pues una detección de reacción en cadena polimerasa, una prueba ya donde me detecte el componente específico de la cándida, de la tricomona o de la garnerena. Obviamente es un procedimiento caro, ¿no? Creo que no baja de 800 o 1000 soles, ¿no? Poder saber ello y digamos que si a veces tenemos que llegar a eso, pues no debería ser lo correcto. Probablemente con un buen estudio microscópico, colocar exactamente lo que queremos, porque obviamente cuando uno pide un análisis siempre tiene que poner qué busco, ¿no? ¿Qué he encontrado? ¿Qué me parece que es? De repente por las características me parece que es una cándida, me parece que es una tricomona. No me voy a tener mucho en en las manifestaciones clínicas, simplemente para recordar que puede ser cualquier cosa, no hay una manifestación clínica. Quizás la cándida produce más de prurito, quizás la tricomona produce un poco más de ardor, quizás la vaginosis bacteriana produce más mal olor, quizás por ahí cuando tenemos disuria, sobre todo disuria al terminar de orinar, probablemente yo piense más en una tricomoniasis que propiamente una infección urinaria, pero no son pues excluyentes, o sea, no, ni siquiera son lo más frecuente, ¿no? Por supuesto, también causa pues obviamente dolor al momento de tener relaciones íntimas como parte de este proceso. Entonces, recordar que efectivamente, como ustedes bien lo notaron, nuestra vagina tiene una flora vaginal, ¿no? ¿Verdad? Hay una secreción de glándulas y secreciones secretoras, un líquido trasudado, y hay células que se van descamando del epitelio escamoso. Y nosotros podemos perfectamente tomarlo a través de un cultivo. ¿Cuáles son las características de una secreción vaginal normal? Debe tener un pH
bastante ácido de 3,8 a 4,2. Debe ser blanco, blanco tirando para medio transparente. Debe ser filante, no debe tener olor y debe contener bacterias normalmente que se llaman lactobacilos, que son parte de la flora de Donnerlein normal. Y en la citología debe obtener células epiteliales. Si yo encuentro eso, no tendría por qué preocuparme. Hay momentos en la etapa de la vida de la mujer que esto puede aumentar en más cantidad o en menos. Probablemente sea molesto si hay una cantidad que ya llega a manchar la truza, pero generalmente no debería pasar a mayores. Obviamente nosotros encontramos aquí una célula vaginal con sus lactobacilos. Eso no significa que haya una infección, simplemente nos dice que eso es parte de lo normal. Entonces, pueden haber gérmenes y el número de estos podría ser importante, correcto, cuando hay un envejecimiento excesivo. Acuérdense que el glucógeno que está en las células que se descaman, los lactobacilos y las bacterias pueden producir ácido láctico, ¿no? Y el H puede ser más bajo de 4,5, ¿correcto? Ahora, hay que recordar que un pH muy ácido va a favorecer el desarrollo de gérmenes que les gusta el medio ácido, acidófilos, ¿correcto? Y eso obviamente es favorable porque va a inhibir el crecimiento de otras bacterias que pueden ser patógenas, ¿sí? También recordemos que hay sustancias naturales que la mujer tiene, como los estrógenos y la progesterona, sobre todo en el embarazo, que influyen sobre las características de la secreción vaginal. Por ejemplo, los estrógenos elevan el contenido de glucógeno, entonces ya el tipo de organismo microorganismo que coloniza la vagina ya no es el mismo. Hay mujeres que tienen función ovárica activa, mujeres posmenopáusicas, obviamente la cosa va cambiando, no es el caso, pero ahí está en la diapositiva, hay más bacterias anaeróbicas, el pH ya empieza a subir, es un pH más alcalino y hay pocos lactobacilos. Entonces, hay un aumento patológico de estas secreciones que son obviamente molestas, sobre todo cuando empiezan a dar síntomas. Hay veces que nosotros podemos encontrar esta secreción vaginal y la paciente no tener síntomas. ¿Cuál es la flora normal vaginal? Esto es en realidad es lo básico. Justo hace un mes estuve en una conferencia donde hablamos de flora vaginal, la verdad que era un mundo, ¿no? Podría salir todo un libro de lo que es el ecosistema vaginal, ¿no? Pero digamos, lo que normalmente podemos encontrar es Streptococcus spp, podemos encontrar Enterococcus spp, actinomices, gram negativos, aneromias como bacteroides o Streptococcus galactea, ¿no? Ah, Natalie me preguntaba el pH normal de la vagina, acá justamente, discúlpame. Acá te lo estaba colocando de 3,8 a 4,2. Ese es el pH normal de la vagina. Les decía entonces que lo que nosotros teníamos era esta leucorrea que obviamente se puede manifestar como un problema de diversa índole. Esta es la flora. Inclusive en la etapa prepuberal, antes que empiece la menarquia, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar estafilococo epidermides, nombres raros como el Propionibacterium spp, hasta levaduras en un escaso número, al igual que Enterobacterium no bacilos gram negativos anaerobios. Normal, ¿ah? O sea, que encontremos esto no significa que tenga una alteración. A veces nosotros encontramos esto y las pacientes se desesperan porque alguien les hizo creer que lo único que tiene que haber es lactobacilos. Les cuento que no es así. De hecho, actualmente están empezando recién a formarse criterios para buscar a partir de qué cantidad es que podremos considerar que es anormal y venimos a encontrar tratamiento. Generalmente por ahora solamente damos tratamiento si hay síntomas, ¿sí? Algunos de los síntomas que hemos mencionado. Entonces, las vaginitis se pueden clasificar de diversas formas, ¿correcto? Ojo, específica le llamamos a aquellos gérmenes que no forman parte de la flora propia de la vagina. El ejemplo del cultivo que les puse, Escherichia coli, no está por ningún lado, ¿verdad? Pero si sale positivo en la cultivo de secreción vaginal, será una específica. Si inflama la vulva, si inflama la vagina o el cuello, tomará ese nombre. Va a depender del tipo de secreción, mediante observación clínica, puede ser un diagnóstico muy certero, apoyándonos en los estudios paraclínicos, dependiendo del agente causal. ¿Hay factores predisponentes para este tipo de problemas? Sí, efectivamente. Ya saben ustedes, ahorita este cambio ha aumentado la cantidad, la consulta de la semana pasada, esta aumentó un montón, la mayor parte viene por problemas de flujo patológico.
El embarazo sabemos que favorece sobre todo a la candidiasis por el cambio del pH, que se va un poco hacia arriba, o sea, se hace menos ácido. El sangrado menstrual también puede ser un medio de cultivo en algunos casos y de hecho tener relaciones sexuales durante ese periodo también es un factor de riesgo importante. Anticonceptivos orales, por supuesto, por la misma característica de tener estrógenos o progestágenos. Los dispositivos intrauterinos también por el hilo que es la guía, ¿no? Que se encuentra en la vagina. Los antibióticos de amplio espectro, ¿no? ¿Cuánta gente viene después de una faringitis o una gripe, le dan, las medias son virales, pero sin embargo en la farmacia le dan un cóctel donde incluye un antibiótico y a los 4 o 5 días están viniendo con su flujo por culpa del antibiótico que tomaron para solucionar un problema de otro tipo, ¿no? Los tapones vaginales, las duchas vaginales también, obviamente, aunque hay algunos estudios europeos donde usan mucho tapón vaginal, donde dice que depende mucho de la técnica de inserción, ¿no? Más que de otro detalle. Acá nosotros no tenemos mucha costumbre de tapones vaginales, salvo en algunos casos, pero digamos, en la mayor parte de población que nosotros atendemos al hospital no hay eso. Entonces hablemos de la cándida, la famosa cándida albicans, también llamada moniliasis o monilia vaginal, ¿ok? Forma parte de la flora normal del tubo digestivo, piel y mucosas, ¿correcto? Y afectan obviamente cuando no están en sus sitios en tracto bajo. Hay varios tipos de cándida, por supuesto, no solamente la albicans, la tobulabratum, la SPP, ¿correcto? Y sabemos que hay algunos factores de riesgo como los que hemos mencionado el cual puede ser causante de que haya parezco, por ejemplo, VIH, ¿no? Diabetes. Siempre que tenemos una candidiasis esas que es muy frecuente, nosotros deberíamos descartar ese tipo de patologías. Eh, una característica que tienen estos hongos es que cambian su fenotipo y por lo tanto es una virulencia, o sea, atacan con mucha facilidad y pueden hacer que haya una resistencia a medicamentos, ¿no? Las hifas que se forman, que es un acúmulo de estos hongos, se adhieren más fácilmente al epitelio y producen unas enzimas que destrozan el epitelio y penetran, ¿no? Ya saben ustedes que la picazón, el prurito, eritema ocular, enrojecimiento, la quemazón, irritación y puede haber hasta inclusive ardor al orinar, ¿no? El flujo suele ser abundante, blanco, crema, espeso, grumoso, adherente. Eso lo vamos a ver en un examen macroscópico, por eso que nos han enseñado a hacer diagnóstico sindrómico. No necesitamos mucho y suele ser bastante frecuente, ¿es verdad? Obviamente, esperamos vulva, cuando viene a veces se pone, inclusive se licúa como leche agria y huele a leche agria. De hecho, hay un buen grupo de pacientes embarazadas que se les explica que la pérdida de líquido es un factor de riesgo y vienen a emergencia cuando pierden líquido. En realidad, lo único que ha pasado es que su cándida se ha liquefactado y están botando líquido blanco, ¿no? Pensando ya que es líquido amniótico y está muy bien que vengan a emergencia porque ya no saben. Para eso lo sabemos nosotros, lo podemos ver. La vagina está enrojecida y revestida de unas placas blancas, correcto, en el interior. eh, y eso obviamente nos puede ayudar a tener ese detalle. Disculpen, acá me está faltando una lámina que es esta de acá. Entonces, va a depender, muchas veces los diagnósticos puede ser examen en fresco, cuando buscamos micelios, que es una forma de que están los hongos, y también cuando haya lactobacilos en respuesta a esta cándida. Puede haber en frotices cuando somos un Papa Nicolau o el Gram en el cultivo de secreción vaginal. Muchas veces el Papa Nicolau no sale, a pesar que el objetivo obviamente de la citología cérvico-vaginal es otro. La serología, como les decía, ya podemos pedir anticuerpos anticándida, va a ser una valoración cuidadosa y también podemos intentar cultivar, pero cultivar hongos es bien complicado. Es un agar que así nomás no haya más caro y demora más o menos 30 a 60 días en salir el resultado. Entonces, puede ser, digamos, cuando tenemos una infección recurrente y queremos cubrirnos para ver en el futuro qué le vamos a dar y podría ser que usamos, ¿no? Así se ve más o menos una Candida albicans por microscopía electrónica. Estas son las cifras que parecen ramitas de laurel, ¿correcto? Y esta de aquí ya una microscopía preciosa, ya un poco invadiendo la parte de la mucosa vaginal, adhiriéndose a ella, ¿no? Ustedes probablemente mejor que en la foto está este dibujito como está pegado, medio algodonoso donde encontramos la Cándida o Monilia albicans, que es lo mismo, ¿no? Este también seguramente está enrojecido, eritematoso, ¿no? Exactamente, efectivamente. Hay diversos tipos de estudios que nos puedan dar. Siempre cuando nosotros, en lo que nosotros procuramos, de manera, más o menos el 80% de las secreciones se puede identificar muy bien por manejo sindrómico, pero hay un 20% que el tratamiento fracasa
o empieza a tener recurrencia de estos flujos patológicos y ahí sí inevitablemente tienes que hacer un diagnóstico de laboratorio con cualquiera de las técnicas que pueden haber. Tratamientos, para quienes estén interesados, no voy a entrar en detalle eso, tienen todos los derivados imidazólicos que se suelen utilizar. Recuerden ustedes que para cándida se utilizan todos los que acaban en azol, excepto el metronidazol, que eso se reserva para otro. Sin embargo, la nistatina, la anfotericina B, ha aparecido el itraconazol, ha aparecido otros derivados más modernos, ¿correcto? Que aparentemente tienen un mejor efecto, con menos dosis, etcétera, pero también hemos encontrado una resistencia. Se indica, como ustedes logran ver, que en la candidiasis usualmente yo debería en la embarazada combinar tratamiento local, ¿correcto? Con tratamiento sistémico, si es que, digamos, hay una recurrencia o si es que necesitamos de todas maneras un tratamiento cuando hay una sintomatología muy florida. Por supuesto, si estamos en el primer trimestre de embarazo, es mejor solamente usar local porque la cantidad que se absorbe de la sangre es muy poca. Cuando usamos óvulos o crema, ninguno de los dos ha probado ser mejor que otro. Mejor siempre consultar a su paciente con cuál se siente más cómodo. A una se siente más cómodo con la óvulo, con el óvulo, otro más cómodo con la crema, con el aplicador. Y reservar la vía oral cuando ya pasó las 14 semanas, la vía de formación, donde obviamente utilizamos estos medicamentos que vemos, ¿no? Entonces, siempre hay que utilizar ello como parte de la estrategia. En candidiasis se puede dar tratamiento local con unos de estos en embarazo con bastante seguridad sin mayor problema. Cuando ya hay recidiva, obviamente se prolonga los tiempos de tratamiento, o sea, de manera recurrente, periódica, estos medicamentos diferentes, pero siempre hay que recordar que tenemos que buscar factores que predisponen. Está recibiendo antibióticos, cómo está su glucosa, tiene un HIV positivo, tiene VDRL positivo, virus de hepatitis positivo, si está teniendo alguna relación con conducta sexual de riesgo, está utilizando un tipo de fármaco por alguna razón, de repente se está tratando con tratamiento supresor de infección urinaria que habíamos mencionado, que aunque es una sola vez al día, le controla la infección urinaria por un lado, pero por otro lado no, ¿no? Y existe un medicamento que usamos también en el embarazo de manera local, que es el ácido bórico, que podemos utilizarlo líquido cuando se puede preparar y si no se manda a preparar los óvulos, y es una excelente alternativa también que no está presente aquí, ¿no? Respecto a la tricomoniasis, recordar que es una infección del tracto genitourinario del hombre y la mujer de casi prácticamente es un protozoario, es un parásito que es flagelado, es ovolado y tiene forma de pera. Ahí lo tienen ustedes en la fotito de esta tricomona. Más común en las mujeres en el reproductivo porque es el epitelio rico en glucógeno, digamos que lo atrae, ¿correcto? Hay cultivos de medio desarrollo, efectivamente, como el que mencionaron, condiciones normales, bacilo de Donerley, por ejemplo, el pH, y también igual que en el caso de la candidiasis, también factores predisponentes, ¿no es cierto? Cuando me hablaban, por ejemplo, a veces del cambio de ropa, de la truza de material sintético y la ropa ajustada, tiene más relación con tricomona que con cándida, ¿no? Curiosamente. Entonces es una de las cosas que a veces también uno tiene que aprender al momento de las orientaciones respectivas. También hay que recordar que la lactoferrina empieza a disminuirse y el hierro, ustedes saben que el hierro, el Escherichia coli en infección urinaria y también en vaginitis, si nos da por una bacteria que es gram negativa, el hierro no debemos usarlo, ¿no? Hay que suspender el hierro hasta que curemos la infección, porque si bien es cierto, vamos a mejorar, a mantener la anemia, evitar la anemia en la embarazada, pero estamos echando más leña al fuego dándole elementos que necesita la bacteria para su metabolismo, ¿no? Las erosiones, obviamente, congestión vascular, por petequias, manchas en fresas, sobre todo en la zona del cuello, ¿verdad? Intensa inflamación, infiltración de neutrófilos y eosinófilos. Ahí vemos en el cultivo de secreción vaginal que a veces nos detectan la tricomona, a veces nos dicen indirectamente que hay leucocitos polimorfonucleares 10 a 20 por campo. Ya nos está diciendo que probablemente estemos frente a una tricomona, aunque no la describa, no la pueda encontrar. ¿Correcto? Ahí tienen ustedes cómo se van juntando en grupos y van atacando los diferentes lugares y pliegos. ¿Cómo se detectan las tricomoniasis? Examen al fresco, es muy fácil en realidad, una muestra de orina puede salir o un examen directo. En el Papa Nicolau podría salir también.
En la colposcopía también se puede ver cómo está la mucosa, si es una lesión focal, difusa o más bien es hipertrófica. Y por supuesto también se puede hacer cultivo al igual que con los hongos. Es un poco menos laborioso, apenas demora 2 semanas el resultado, pero también el costo todavía es caro. Tienen las características espumosa, ¿verdad? Un cuello, un puntito como si fueran fresa. Creo que generalmente nuestro manejo sindrómico va bastante bien. Recordad que acá tenemos dos alternativas terapéuticas en nuestras embarazadas. El metronidazol o sus derivados parecidos, tinidazol, secnidazol, siempre y cuando estemos, si lo van a dar vía local, no hay ningún problema en que lo puedan dar en cualquier trimestre del embarazo. Pero si lo van a dar vía oral, definitivamente no se da en el primero y tampoco en el tercero, solamente en el segundo trimestre. Entonces usted mira, si no le puedo dar vía oral, porque ojo, a diferencia de la cándida, que usted puede curarla con tratamiento local, con cremas u óvulos, la tricomona, el tratamiento local solamente calma, no cura. Si ustedes quieren curar, tienen que darle vía sistémica, y eso es vía oral, tampoco hay ampolla, ¿correcto? Y obviamente ese es uno de los manejos. Sin embargo, existe un tratamiento local que sí cura, que no es con metronidazol, es con clindamicina en óvulos vaginales. Eso sí ha demostrado un adecuado tratamiento de 7, 10, 14 días que puede ayudar a curar todo esto de acá. Hay algunas preguntas que me están haciendo. Natalia, hacía un comentario con respecto a los medicamentos, así es. El ácido bórico, Víctor, casi siempre lo utilizamos en candidiasis recurrente. Candidiasis, no en tricomona, no en vaginosis, en candidiasis recurrente, ¿correcto? Eh, ah, Dice que el antibiograma, no había entendido la pregunta anteriormente, Natalie, me decías, claro, el cultivo de secreción, solamente la parte del gram directo de toda la tricomona, por lo tanto usted tiene que tratarla. El cultivo es negativo porque hoy el cultivo lo que encuentra son bacterias, la tricomona es un protozoario, lo tiene que escribir en la parte del cultivo que corresponde. Si ese es el caso, usted tendría que darle tratamiento para tricomona, ¿no? Disculpen unos segundos, por favor, un momento. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver si nos calmamos un poco, dejamos ese griterío, porque la idea no está el día de hoy, sino solucionar una historia que hasta ahora no sé poco cómo es. A ver, primero quiero que hables tú, y luego vas a hablar tú. Te debo de tratarlo con respeto y no nos interrumpamos, porque si no, nadie va a entender nada, ¿verdad? Tú conoces a Elisa, que la conociste cuando ella cumplía 18 años en una fiesta que hizo y te pareciste como una... ¿Estás así? Sí, hola, mira. Ok, mira, la conoces. Hola, Elisa, ¿cómo estás? ¿Qué pasó ese día? Ese día llega su cumpleaños, ahí nos conocemos, bailamos, ahí pasamos la noche juntos. Disculpen, tenía que buscar un lugar un poco más apropiado para poder seguir haciendo la disertación. Les decía que estaba respondiendo un poco a algunas preguntas que me habían llegado del chat. Déjeme ver, no había podido revisar todos. El cromo agar para Candy, efectivamente, así es, Leoncio. En esos casos también los que hacen lo pueden utilizar para poder hacer la detección misma. La categoría de los medicamentos, Natalie, efectivamente, así es. Se puede dar ácido bórico en gestantes, se puede administrar localmente, ¿ah? No, el ácido bórico, hay esquemas de tratamiento que también se dan por vía oral, pero no se da en el embarazo. En el embarazo van bastante bien solamente con local, tratamiento local. No hay razón para no hay ningún efecto sobre el organismo, en este caso, o sobre el feto.
Pero vuelvo a repetir como una pregunta de su compañero, solamente en el caso de que usted no haya mejorado con los tratamientos primarios, que es clotrimazol y los otros productos, recién podríamos empezar a pensar en ácido bórico como una siguiente oportunidad, ¿no? Y algunos prefieren no utilizarlo en forma de óvulos, ¿no? Que se preparan, sino preparan una solución líquida y al consultorio y le empiezan a hacer la limpieza, ¿no? Obviamente va a tener que ir al consultorio varios días para que le puedan completar los 7 días de tratamiento. Respecto a la clindamicina para vaginosis bacteriana, justamente lo vamos a revisar ahora, son 7 días. Tratamiento son 7 días. A cualquier edad gestacional. No hay ningún problema con teratogénesis o de otro tipo. No, o es preparado líquido o es preparado en óvulo, ¿no? En polvo no. Había mencionado que en el caso de los derivados imidazólicos que son para tricomona, llámese tinidazol, secnidazol, nosotros preferimos utilizarlos solamente de la semana 14 a la semana 27 o hasta la 28. En el segundo trimestre nada más. En el primer y tercer trimestre el tratamiento no es vía sistémica, oral, sino es local, a pesar que sabemos que el tratamiento local no la va a curar. Esperamos un mejor momento, ¿no? Seguimos. Las características de este Agarnerella vaginalis evidentemente sabemos que no es propiamente un gram, es más bien un anaerobio facultativo, es inmóvil, no forma esporas, no tiene cápsula, no tiene, tiene un pili. Obviamente le encanta la reacción al ácido acético, correcto, como parte de algunas características que tiene como germen, ¿no? Disculpen. Su hábitat natural es justamente en la zona pues vaginal, por eso se llama vaginalis. El 69% de estas vaginosis son asintomáticas, o sea, solamente una tercera parte por sintomatología. Puede estar presente inclusive en niñas sin que haya habido relaciones íntimas previamente. Y obviamente nosotros tenemos, algunos estudios dicen que todas las mujeres tienen vaginosis bacteriana. Solamente que cuando ya, o sea, tienen la Gardnerella en una cantidad importante, que de repente en un pequeño descuido, un momento de inmunosupresión, de repente se ausentaron de lavado clásico diario porque eran muy cansadas, de repente durmieron poco, pero fueron a una reunión de celebración, se pasaron de copas, fumaron un poco más de la cuenta, eso inmunodeprime y empieza la enfermedad como tal. ¿Correcto? Ya no una vaginosis bacteriana como portadora, sino una vaginosis bacteriana como enfermedad. No son lógicas. Obviamente, el típico olor a pescado, el test de Fish, un cuello medio grisáceo, en la frotis se ve así un montón de bacterias que están interviniendo, ¿correcto? Y acá lo importante es que la vaginosis bacteriana, si bien es cierto, la Gardnerella vaginalis es la más importante, pero no solamente es por esa bacteria. También lo puedes dar el Mobiluncus, un Mycoplasma, el Peptostreptococo, la Fusobacteria, el Atobium vaginae, y eso solamente son 6 de 15 que actualmente cada año, cada cierto tiempo van aumentando el número, ¿no? Lo bueno es que el tratamiento que les había dicho de metronidazol o de clindamicina es muy efectivo, sí, para esto. También ha aparecido un tratamiento que es el de Qualinium, cloruro de Qualinium, que es algo parecido al ácido bórico, que también se está empezando a aprender en productos farmacéuticos para poder manejar, y eso puede ser bueno también para tricomoniasis y también para vaginosis bacteriana. Seguramente han escuchado hablar del policresuleno, que es un óvulo reparador. También unos creen que puede tener un cierto efecto contra la tricomona. Me había olvidado, ¿verdad?, de ese detalle. ¿Sí? Ahora que estamos recordando tratamientos por ahí, ¿no? Bueno, acá hay una serie de, es un poco para los que les gusta este tema de la patogénesis de la vaginosis bacteriana, hay un desequilibrio. En realidad se le dice, no sé, ¿por qué se le dice vaginosis? No se le dice vaginitis, porque propiamente no hay inflamación, no encontramos leucocitos polimorfos nucleares a pesar que hay una gran invasión, una gran inflamación, pero la inflamación no está mediada por los leucocitos, entonces ya dejó de ser una vaginitis. Entonces se le da el nombre de vaginosis para diferenciarla.
¿correcto? Porque la vaginosis bacteriana es una vaginitis, pero provocada por la Gardnerella o este grupo de bacterias que hemos dicho, ¿correcto? Y se le ha dado el otro nombre porque obviamente también inclusive su detección es diferente a las demás. Vuelvo a repetir los criterios de Amsel que mencioné, la secreción correcto, que es grisácea, homogénea, el pH que está alterado, el olor sui generis con el test de Fish y las células marcadoras que podemos encontrar en algunos casos. Es una secreción parecida a la tricomoniasis, algo parecida, pero no igual. Ahí están los marcadores de las células, cómo se han apropiado una célula epitelial en gran cantidad. Inmediatamente decimos células CLU, inmediatamente pensamos vaginosis bacteriana, ¿correcto? Se parece mucho a las células CLU del papiloma virus humano, ¿no? Donde obviamente sí el aspecto es un poco diferente, no tengo ahorita la lámina, pero no confundirlo, porque también ahí a veces en el Papa Nicolau ponen células CLU y le dicen signos indirectos del papiloma virus humano, ¿no? No son células marcadoras, finalmente puede haber de varias patologías, no simplemente que es un nombre, y básicamente son esas dos patologías ginecológicas que tenemos, ¿no? En vaginosis bacteriana y en papiloma virus humano, indirectamente, por supuesto. El tratamiento, como le decía, metronidazol, acetalos crema, la clindamicina vía oral o, como le digo, la más inocua, la clindamicina gel, que la pueden dar ustedes en cualquier momento en la gestación. El último comentario de abajo, de recidivas de tratar a la pareja, es un tema que me hace recordar. En- si digamos la paciente solamente tiene un primer cuadro de vaginosis bacteriana, no es necesario el tratamiento a la pareja. A partir del segundo o tercer cuadro, algunos protocolos lo recomiendan a pesar que no vemos mayor mejoría, ¿no? No se sabe por qué. A diferencia de la tricomoniasis. La tricomoniasis, el tratamiento no es completo si el tratamiento no se lo dan también a la pareja. Incluso si él es asintomático, ¿correcto? Y usamos generalmente metronidazol, ¿no? Ahí sí se pueden usar dosis únicas, evidentemente, no hay ningún problema, si no quieren usar dosis partidas, en el caso del varón. Y en caso de cándida solamente se le da tratamiento a la pareja si él tiene síntomas, ¿no? Balanitis, ¿no? Tiene enrojecimiento, picazón en genital. Obviamente es necesario que utilice tratamiento o local o tratamiento oral para sistémico para que pueda mejorar. Ah, ¿cuál dar primero? No he visto yo en los reportes que recomienden uno más que otro, ¿eh? Probablemente tiene que ver más con la disponibilidad para la paciente, ¿no? Si el seguro te da metronidazol, por ejemplo, en mi hospital, para eso solamente tenemos metronidazol, no tenemos clindamicina. Y la mayoría de mis pacientes, por el seguro del SIS, suelen no comprar medicinas, ¿correcto? Otro gran problema que también tenemos es que cuando hablamos de fluconazol, metronidazol, clindamicina, tratamientos que estamos viendo para estas tres grandes grupos de enfermedades, candidiasis, tricomona y vaginosis, los especialistas hemos visto que hay mucha diferencia entre comprarse un genérico y comprarse uno de marca. Entonces, sí, obviamente uno sí, pero puede comprar una clindamicina genérica afuera, obviamente le va a salir la décima parte del precio, pero no, el efecto terapéutico no es el mismo, ¿correcto? Ay, gracias por la pregunta. Son formas de posología. B y D significa o sea, 2 veces al día. Y T y D significa 3 veces al día, ¿no? Cada 12 horas en el primero, cada 8 horas en el segundo. ¿Qué recomendaciones y manejo le damos a las pacientes? La historia clínica, antecedentes patológicos personales, factores de riesgo, por supuesto. Hay que relacionar recidivas y complicaciones para evaluar la eficacia del tratamiento. En tricomoniasis siempre hay que hacer descartar gonorrea, a pesar que el diagnóstico es bastante fácil porque la secreción de realidad un examen en directo debería verlo el tecnólogo. Sin embargo, es mejor que cuando tomen un cultivo ustedes pongan quiero descartar gonorrea para que busquen diplococos gram negativos. Y bueno, si eso no es fácil, obviamente pueden finalmente anticuerpos vía serología, ¿no? Muchas de estas infecciones, como cualquier otra, se pueden estudiar por anticuerpos o el ADN, la reacción en cadena polimerasa directamente del microorganismo, ¿no? Hay que educar al paciente respecto al tema, ¿correcto? Informar que el tratamiento es para ambos. En estos casos, siempre es necesario que ambos tomen el tratamiento. Disculpe, estaba retrocediendo. ¿Cómo prevenimos nosotros la vaginosis bacteriana en estos casos, no?
Reducir el estrés, evitar factores que modifiquen el pH vaginal, como los que hemos visto, antibióticos, corticoides también son otros, o inclusive algunos AINES cuando se toma más de 5 días seguidos. Y lo otro importante es terminar los tratamientos. La gran mayoría, desgraciadamente, se dejan de llevar los síntomas, ya a las 48 horas también, y ahí lo dejaron, y obviamente la vaginosis va a continuar. En la vaginitis por cándida, además de la buena higiene, secar completamente los genitales después del baño, siempre lo posible utilizar ropa algodón o ropa holgada y cómoda, usar adecuadamente el papel higiénico, ¿correcto? Se ha visto que el uso de duchas vaginales es un factor de riesgo para caso de tricomona siempre, ¿no? De cándida, perdón. En la prevención de triconomiasis, obviamente va a tener que haber un periodo de abstinencia. En realidad se recomienda el periodo de abstinencia durante todos los tratamientos, ¿correcto? Y otra cosa que también ha ayudado aparentemente a mejorar, sobre todo cuando la pareja no cumple con el tratamiento, ¿no? Siempre le digo a mis pacientes yo que tienen que asegurarse delante suyo que tomen la medicación, porque como el varón es portadora muchas veces asintomática, pues simplemente no lo toma, ¿no? Entonces, si quiere realmente estar seguras que lo ha tomado, que lo haga delante de ella. Entonces, decía que después de terminar del tratamiento, se recomienda que antes que los siguientes 30 días, si van a tener relaciones íntimas, sí use preservativo con lubricante vaginal, ¿no? Para evitar digamos, los microtraumas, algo que pueda hacer venir, y en caso que también de repente el tratamiento no ejerce efecto inmediato, a veces puede demorar un poco. En los varones el metabolismo es diferente al de las mujeres y algunos de estos medicamentos podrían demorar en actuar. ¿Correcto? Se confiaron que acabaron el séptimo día, el octavo día desean, bueno, si desean, pero con preservativo y con lubricante, ¿no? Bueno, la monogamia evidentemente es uno de los factores que siempre se habla porque la multiplicidad de parejas es un riesgo. Los condones disminuyen el riesgo, no lo anulan totalmente. Lavarse los genitales, correcto, antes de y después de orinar, inmediatamente poder tener una relación íntima en los siguientes 15 minutos, disminuye bastante la tricomoniasis, porque estos, para que se fije el flagelo ese que vieron, necesita un tiempo. Y si el hombre o la mujer orinan en esos 15 minutos, la tricomona todavía no se ha fijado, no se ha pegado al epitelio. Entonces, al orinar por arrastre, simplemente no queda en el cuerpo y se elimina, ¿sí? Pero tiene que ser en ese periodo de tiempo máximo, ¿no? Algunos protocolos hablan de los primeros 5 minutos, ¿no? Si ya 15 minutos es un problema después de haber terminado una relación íntima, donde uno está bien calientito, bien acomodado, se imaginan que será pues 5 minutos, ¿no? Uno todavía se está recuperando y no suele ser a veces muy práctico, ¿no? Entonces he revisado unos protocolos que hablan de 15 minutos, ¿sí? Los signos de alarma, obviamente, cuando aparezca ardor al orinar y abundante flujo anormal, ¿sí? Cuando aparece eso, no pensar en infección urinaria, pensar de inmediato primero en tricomoniasis, ¿no? Bueno, esta es la imagen de la candidiasis, algodonoso, blanco, grumoso, ¿verdad? Puede tener olor a leche ranciada o no, está bien pegado. Tiene usted acá la tricomoniasis famosa, el cuello en fresa, con puntitos, espumosa, color verde amarillento, amarillento. La vaginosis bacteriana, una secreción más bien opaca, como algo que puede oler a pescado. También puede ser algo espumosa, pero tiene una consistencia un poco más espesa, menos líquida que la de la tricomona, ¿no? Y finalmente, si ustedes quieren un resumen de las características de diferenciación, sea por los síntomas o las características del exudado, los datos de laboratorio, aquí la tienen. Cuando es normal, cuando es una vaginosis bacteriana, la Gardnerella, griego, su polimicrobiana, la por cándida y por tricomona, ¿no? Las tres principales. Hay que entender también que algunas veces las infecciones estas no vienen solas. Y de hecho va a encontrar usted diagnóstico de vaginitis mixta, donde hay tricomona con cándida, tricomona con vaginosis bacteriana, vaginosis bacteriana con cándida, ¿no? Probablemente la más asociada es tricomona con cándida. Y en segundo lugar, cándida con vaginosis, ¿no? Son las dos asociaciones mixtas más frecuentes. Habrá algunos tratamientos que se pueden compartir para las dos cosas, como han podido ver en los esquemas, pero a veces no. Y naturalmente, una de las cosas que al igual con el cultivo, si es que alguna prueba de laboratorio de estas enfermedades salió positiva, dan tratamiento igual. Si la paciente calmó los síntomas, ustedes dirán que la enfermedad ha sido tratada. Pero igual, para saber si está curada, tendría que repetir ese estudio de laboratorio y que es algo obviamente normal para decir ahora se curó.
Ahora, si no lo detectaron por laboratorio, lo hicieron simplemente por el aspecto físico de la secreción, obviamente lo único que queda es el manejo con el mismo seguimiento clínico. El otro nombre del test de Fish es test de WIF, ¿no? El de hidróxido de potasio. Creo que será la última. Así es. Simplemente para terminar esta última sesión, recuerden lo que también tenemos nuestro premio Nobel, así como de la poetisa chilena Gabriela Mistral, tenemos el nuestro. Él dijo en un momento, el derecho a vivir no se ve amenazado por el derecho a morir, más bien reforzado, porque no hay nada como la referencia en la muerte, y yo agrego aquí enfermedades, para apreciar las infinitas riquezas de la vida. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? Ah, a ver. Le digo el tratamiento inicial para satisfacer la última pregunta de su compañera Marlene, disculpe. Candidiasis, tratamiento local básico, clotrimazol. Y si tienes que dar vía sistémica, o sea, no estás en el primer trimestre del embarazo, estás en el segundo o tercero, fluconazol sistémico. Tratamiento a la pareja en caso sea necesario, si tiene síntomas. Si no tiene, no se da. Tricomoniasis, tratamiento de lesión en metronidazol, usamos dosis única, solamente vía sistémica, no vía oral, 2 gramos de metronidazol vía oral, si está en el segundo trimestre del embarazo. Si está en el primero y tercero, hay algunas cremas que tienen metronidazol en gel, miconazol o timiazol, que también en gel, y lo aplicas diariamente por lapso de 7 días, sabiendo que eso no la va a curar. Obviamente, en el caso de la pareja, el varón él sí le puedes dar el tratamiento con metronidazol de 2 gramos, no vía oral, dosis única. 4 tabletas de 500. Hay también algunos que vienen de 1 gramo, son 2 pastillas juntas que das una sola vez. Estamos hablando del primer episodio. Por los segundos episodios recurrentes ya esto cambia, se dan dosis de refuerzo a la semana, otros dan dosis seguidas durante 3 días, o ya utilizan un fármaco, ya una molécula un poco más moderna, ¿no? Cemidazol, etcétera. Y en el caso de vaginosis bacteriana, clindamicina gel, probablemente para las pacientes que lo puedan comprar y demás inocuo, lo puedes usar en cualquier momento del embarazo y dándolo localmente curas la enfermedad, ¿correcto? Y no sea tratamiento a la pareja, a menos que sea recurrente, más el segundo o tercer episodio. Y si no puede clindamicina, pues metronidazol vía oral, solamente que ahí no damos dosis únicas como en tricomona. Ahí tenés que dar metronidazol de 500 cada 12 horas vía oral por 7 días. Pero acuérdate, solamente en el segundo trimestre, porque el matronazol sí puede tener algunos problemas. Compite con el ácido fólico. En el primer trimestre ya sabes que eso puede traer problemas en el crecimiento del feto. Y en el tercer trimestre, al competir con el ácido fólico, puede producir una hiperbilirrubinemia fetal y el bebé puede nacer con ictericia neonatal, ¿no? Entonces, por eso no se usa metronidazol ni en el primero ni en el tercero. Disculpen, aparecieron más preguntas. No hay problema. Podemos seguir. ¿Qué opina? Dice las fórmulas magistrales con aloe vera y ácido hialurónico. Ah, imagino que todo suma, ¿no? Porque hay características propias, por ejemplo, en embarazadas no, pero sí de repente pacientes postmenopáusicos, donde hay una resequedad vaginal por atrofia, donde tienes algunas dificultades porque tienen unos factores de riesgo donde no quieres usar estrógenos, que es lo mejor, sobre todo el estriol, en forma de gel más que en forma de crema sí podrías tener un valor, ¿no? Que ayuda agregado. Pero si no, solo es suficiente. De hecho, inclusive hay que tener cuidado. Yo he tenido pacientes que cuando les doy alguno de los medicamentos que he dado en óvulos o en crema vaginal,
reaccionan al medicamento mal y casi nunca es el medicamento, sino son los excipientes alrededor del medicamento. Acuérdense ustedes que en un fármaco no solamente viene el principio activo, ¿no? Viene todo alrededor, otra serie, y a veces hacen alergia a ello. Y lo único que hay que hacer es quitarle todo y desaparecer. Hay otras que hacen alergia al látex, cuando usan preservativo con su pareja. Y por último, puede haber también alergia al esperma, al semen de pareja, y por eso está con la correa constante, ¿no? Pues es una tarea bastante complicada, no solamente es así nomás, ¿no? A la vaginosis bacteriana recurrente, la clindamicina, los esquemas que estamos usando en el hospital es mensual. Una vez al mes le damos tratamiento por el lapso de 7 días por un periodo de 6 meses. Inclusive saliéndose del embarazo, ¿no? Pues hasta el momento del puerperio o posparto. Fórmulas magistrales en realidad son cualquier componente en que tú indicas los componentes que quieres que estén en un preparado, llámese líquido, llámese sólido, llámese tableta, llámese suspensión, llámese óvulo, ¿no? Es una fórmula magistral. Antiguamente no había recetas, porque ahora hay recetas, es nombre de medicamento y listo. En la fórmula tenías que poner las concentraciones y todo, ¿no? Todavía los dermatólogos manejan mucho las fórmulas magistrales, sobre todo para sus productos, ¿no? Pronóstico. Imaginosis bacteriana recurrente, no embarazada. En realidad es bastante complicado. Yo lo que suelo ver y he leído en algunos artículos es que generalmente estas infecciones tienen un periodo de tiempo, ¿no? Parece que las mujeres, por el tema hormonal, su reloj biológico, parece que hacen algunos cambios en su cuerpo que empiezan a ser, no sé si, discúlpenme lo chabacano el término, empieza a ser caserita las infecciones, ¿no? Están 2 años, año y medio, 3 años con esta infección. Y de repente un buen día que se cansaron de usar todos los medicamentos que le han recetado diferentes médicos, dejó de usar todo y se le fue todo. Ah, era el medicamento. No era el medicamento, era que su ciclo hormonal en esos 2, 3 años hicieron que constantemente hiciera recurrencia, ¿no? O de repente algún factor. Otro también muy importante es el vaginosis recurrente, así como también el candidez y tricomona es anticoncepción, ¿no? A veces, muchas veces las pacientes se curan con simplemente dejarle el anticonceptivo. Claro, el riesgo es el embarazo, ¿no? Entonces a veces hay que manejarlo, ¿no? 2 gramos en el caso de metronidazol, dosis única en gestante, sí, se puede manejar, no hay ningún problema. Si quieres, también lo puede dar 500 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días, también es lícito. Acá sí hay diferencia de presión urinaria, sí funcionan las monodosis. Y en tricomona, hay preservativos antialérgicos, ¿no? De varias marcas que se pueden utilizar con ese nombre, ¿no? Para poder utilizarlo, ¿no? Y ahí generalmente cuando ya la cosa es más complicada, podemos mandarla a un alergiólogo para que le haga una desensibilización al látex, ¿no? Ah, buena pregunta, Yossi. El policresuleno solamente lo utilizamos cuando hay lesiones vaginales, cervicales, que no tienen una causal propiamente infecciosa, sino básicamente viral. Sabemos que no hay antivirales específicos para el papiloma u otro tipo de virus que producen lesiones en esa zona, entonces lo utilizamos. También he visto, yo no lo uso, pero también he visto que cuando tenemos lesiones cervicales, las llamadas cervicitis, mal llamadas cervicitis, porque la cervicitis es la que contacto vaginal, tú mueves el cuello y duele, y eso es una EPI, realmente es clamidia, pero eso también puede producir lesiones, erosiones, cervicitis por un diagnóstico colposcópico, no es un diagnóstico por visión directa con el espéculo. En colposcopía sí te puede decir cervicitis de primer grado, segundo, tercero, y ahí sí, por ejemplo, si no hay un factor infeccioso claro, pues policresuleno podría ayudar. Ahora, si usted gusta, puede darle el tratamiento para la bacteria, para el germen, el hongo que ha salido y además darle policresuleno, no hay ningún problema. Pero digamos como que es incómodo porque si es tratamiento local, pues van a ser 2 óvulos, ¿no? Que obviamente uno tendría que ponerse en la mañana, otro en la noche y no puede resultar no muy bueno para el paciente. Bien, creo que eso eran todas las preguntas que teníamos. Les agradezco muchísimo, nos hemos pasado un poco de la hora. Muy complacido, muchas gracias a la institución Formación Educativa Obstétrica por la invitación, a ustedes por su participación y perseverancia para acompañarnos hasta el último y los invitamos a que sigan adhiriéndose a todo este esfuerzo educativo que hace
la organización para poder lograr que periódicamente ustedes puedan tener información que les permita desarrollar mejor sus actividades siempre en provecho del paciente con nuestra razón de ser. Muy buenas noches.